información, actualidad y humor, Mamoranza. Más diversión, música y humor, Mamoranza. Más para vos, más para mí, Mamoranza. Toda la verdad la encontrás acá, Mamoranza. A los mediodía le ponemos pila, Mamoranza. Y ya sabes... Hola, pero ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Más Moranza, Menos Moranza. Aquí, como todas las veces, como las poquitas veces que Diego se ausentó, bueno, vamos a ver si llega, vamos a ver si llega. Tenía, no sé si no lo llego a decir en el vivo de ayer. Bueno, como va a arrancar el domingo de 17 a 22 horas, sí, 5 horas de programa en AR12, la nueva antena de noticiero de Canal 9. Bueno, lo citaron para hoy hacer algunas pruebitas en el estudio, así que está acá cerca, está también acá en Palermo, así que quizás viene dentro de un rato. Eso lo veremos en el transcurso de nuestro programa, pero hoy estoy acompañado de Elias, acá por mi izquierda, a la derecha de la pantalla, a Cami, que la extrañamos. Hola Cami, ¿cómo estás? Y la Chinese, ¿cómo anda? Que también ya la conocen. Ella está en el programa South Cross. ¿De qué? Ah, ya empezamos con la... South Cross. South Cross. Sí, acá en Dos Reyes Stream. Bueno, ¿cómo estás, Cami? Pues te extrañamos. Primero ya vamos a meternos también en todo. Diego juega 1973. Estamos acá, Diego, dale, vos Dice metete que en lo tuyo. muy tarde. ¿A dónde? Dice, acá Mark nos dice, ya quiero que sean las 2 de la tarde, así arranca a modo escudero. Bueno, pará, ya nos estás echando, Mark. ¿Cómo es eso? A ver, Diego juega de nuevo, estoy en el nuevo canal viendo que arrancaron muy tarde. Porque el anterior programa estuvo con un tema interesante, entonces se extendieron un poquito. Claro, ¿ves? No nos digas a nosotros. Nosotros estamos desde menos cuarto. Nosotros estamos del otro lado de la puerta. Bueno, Cami y la Chaini. Yo llegué -2, -3, pero estaba acá antes de que sean las 12. Diego, hacé lo tuyo, y no nos rompa la guinda, Bueno, y vos que estás del otro lado, andá mandándonos mensajitos como siempre. Y vos, Marc, quédate. Si estás esperando hasta que sean las 2, sí, faltan menos de 2 horas para las 2. Quédate, que este también es un programa si no lo viste nunca. ¿Pase con Amé? Sí. Quizás, ¿no? Sí, vamos a hacer. Algo vamos a hacer. ¿Por qué? No, quería saber. ¿Vos tenés ganas? Sí, obvio. Silly. Bueno, contame, ¿cómo es qué es de tu vida, Cami? Ay, súper bien, estoy súper contenta. Ya te olvidaste, estás más lejos del micrófono, te olvidaste cómo estaba el aire. ¿Qué pasa? Dale. Sí, súper contenta, la verdad. Tengo un bebito. ¿Cómo tenés? Soy mamá. Pará, me asusto. Vos lo decís por un perrijo tenés. Soy mamá, chicos, soy mamá. De un Yayilla. De un perro Yayilla. Ay, ¿cómo se llama? Chimi. ¿Chimi? Mirá. ¿Por chimichurri o...? Por chimichurri. Sí, estoy descubriendo un mundo nuevo. Mirá. Soy madre. Pará. Soy madre, literalmente. ¿Por qué lo decís? Porque de un hermoso, segundo... tiene 2 meses. Y ¿sabes qué? Esto es impresionante. Es arlequín, ¿no? Un arlequín. Descubrí un mundo nuevo. ¿Por qué? Porque a raíz de que ahora tengo un perrito, le hice una cuenta de Instagram y descubrí un mundo nuevo, una comunidad nueva, donde padres o madres de mascotas le generan redes sociales a su perro, pero hablan como si fueran el perro. Dale. Entonces, hay una comunidad enorme donde tenés los padres de las mascotas que tienen el Instagram, hablan como si fueran los perros y comentan otros posteos de otras cuentas manejadas por otras personas haciéndose pasar por los perros. Necesito que mandes capturas de los chats esos que... Hasta que no lo veo no te creo. A mí me pasa que me escriben o me comentan y me dicen, hola Chimi, ¿cómo estás? Soy Churri, ponele. Entonces... Hola, soy Carlos, claro, entonces... Bueno, tenemos a Mandarina a nuestro lado también. Mandarina también, pero no sé claro, si como si fuese Mandarina. Descubrí que hay un mundo y una comunidad donde las personas, para comunicar sus redes sociales de sus perros, hablan como si fueran ellos. O sea, es como que en vez de autopercibirte Terian, te autopercibís tu propio perro. Claro, y una es como cosa que así sería. Estás viendo un chat de gente comentando a otra gente haciéndose pasar por sus mascotas e interactúan en redes sociales. Es una comunidad muy grande de millones de personas que hacen la misma y empiezan a interactuar de esa forma con otras cuentas. Es un loco. O sea, es medio esquizo. Es un loco porque están todos locos ahí adentro. Bueno, no, realmente. ¿Vos sos mascotera? Yo tengo una mascota. ¿Qué tenés?
Sí, no. ¡Qué misterio! ¿Se puede decir qué mascota es? Sí, es un perro. Es un perro, ¿por qué dudaste tanto? Una perra. ¿Eh? Porque no es de raza y no sabía, iba a decir no es de marca. No es de marca. Ah, bueno, está bien. ¿Y qué tiene que no sea Es de raza? hermosa. ¿Qué? Porque No, ves, es perrito raza perrito. Para no te decir ves al lado de Cami que Es es perrito, muy, raza muy perrito. concheta y que tiene todos No, marcas. No, por No, favor, no, marcas estaba no. buscando yo la palabra porque a veces. en vez- No, y está bien A bien veces. que adoptes así. Sí, de la calle, buenísimo. es hermosa. ¿Hace cuánto la tenés? ¿O lo tenés? Desde el 2017. Ah, Sí, hace bueno. 10 años, o 9 ¿Y lo años. encontraste, lo fuiste a buscar a un refugio o lo encontraste en la No, calle? era de cachorros de una perra que tuvo de una familiar. Ah, bueno. Sí, adoptamos ahí. Bueno, antes de meternos en todo lo que toda la mañana movida con el tema Moyano y demás, te quiero preguntar primero algo a vos, China, porque hoy es el gran día. ¿Qué onda? Hoy es martes. Hoy es martes. ¿Día de qué? No sé, decímelo vos, no sé. Con respecto a lo que nació de este programa el jueves pasado. Ah, sí, hoy es martes. Hacete pero- la doble, dale, Chinese, dale. ¿Cómo es eso? No, A algo ver, pero- no me lo digas todavía, primero vamos a incorporar a nuestro público. Güey, que también contexto, nos siga. para aquellos que no entienden. Dale, vamos a poner primero. Marc, no, ese ya es el de antes. Carlitos dice, podés ser amiga de la Escudero. Ahí Cami, ponen falopero Moyano, bueno. Ay, No, bueno, ok. Luzu cancelado, nos tira Diego. Y Marc, refiriéndose a Moyano como, no importa, ahí léanlo ustedes mismos en el YouTube. Vamos a refrescar un poquito la situación con la China que está hoy en nuestro programa. Vino de invitada el jueves pasado y también vino nuestro ahora abogado fijo, Matías Martínez, que va a estar viniendo una vez por semana a nuestro programa. ay, qué Yo bueno. te dejo hacer la intro, pero Machearon. te la bajo de un ondazo. Para. A ¿Acá hay un amorío? ¿Posible? ver. Machearon no, en de vivo. ahí no, María. No sé. Acá me- Para, me voy a poner seria. Estamos hablando del abogado. Sí, El nuevo. abogado. El que tengo. Pero, bueno, ¿te gustó? ¿El abogado? ¿Que va a venir ahora? No, ahora no. Hoy Bueno, no hablo. hoy No, viene. nos Ah, conocemos puede el otro pasar. día. Ah, bien, fue el Sí, pasado. es ¿Cuándo una- vuelve? Sí. Una persona ¿Cuándo vuelve, abogado? muy profesional, es muy serio, es muy respetuoso, es muy caballero. Pero acá me surgió una pregunta. ¿Siempre metí la pata. macheamos? Ay, ay, ay. No, ¿siempre macheamos para terminar en vínculo amoroso? ¿No se puede machear también para un vínculo laboral, para una amistad? Ah, un touch and go. Sí, obviamente. Bueno, Oh, no, eso ya oh, es un otra touch cosa. and go, no digo, no Más o digo en este menos. caso. ¡Tan rápidos! Pregunto, ¿macheamos siempre para el vínculo amoroso o podemos machear para una amistad? Se Para puede un vínculo ma- laboral. No, obviamente, yo creo que por lo menos lo que es el inicio, creo que de las dos partes, o por lo menos una de las partes va como seguro de que macheó por ese lado, de ver qué onda. Después se puede sorprender como que, no, la verdad me tiré a la pileta y estaba vacía. ¿Acepto esta propuesta del otro lado de machear como amistad o lo que sea? ¿O listo? Termina acá y listo, no me hablamos. Y hay no que nos hablamos permitirse más. conocer. Uno puede entrar en un vínculo con ciertas intenciones. Pero- Si tenemos claro qué estamos buscando en la vida, después, bueno, seguro no tenemos nada. Pero para, No, ¿el obviamente. abogado te insinuó? No, Es muy no, profesional. para, No, primero por favor. Mati es muy profesional, Ah, bueno, un bueno. caballero, Está se 100% comportó. abocado a su carrera profesional. Entonces, No, no, Y nada, y el otro día No, se pará, comportó pero como hubo un match. señorito. Sí me interesa esto porque surgen muchos match acá. Armemos ¿Sí? el match Moranza. A mí nunca me pasó. No sé. A ver, ayer Eso. había un revuelo con los match, que no sé quién quería conocer a no sé cuánto. Pero que los no en novios- este programa. ¿Cómo que ¿Ayer no? acá? ¿Qué pasó Sí, ayer? en el No, chat. Si yo estaba saludando. Hay gente que todo. machea. A ver, pero pará, tirame el ejemplo. Dijimos ¿quién? del match Moranza, es más, me dijiste. Yo- No, como nombre de programa sí está bueno. sección, armate una sección. Sección. A ver, Bueno, ¿en pero qué, ayer no en se qué machó a machea nadie. la gente? Ayer no se machó a nadie. ¿En qué machea la gente? El tema del uso. A Ay, ver, Dios. pará, ¿qué dice? No entendí el mensaje del uso cancelado. ¿Vos me lo interpretás, Belu? Ay, Dios mío. A ver, bueno. Están intentando. Demian dice, buenas, que tengan excelente día, gente linda. Dale, no camufles, sabes que el mensaje, el saludo es para Cami, que la extrañaste mucho. Bueno, no, a ver qué pasó. Lo que pasa es que cuando te va bien te quieren cancelar. ¿Vos sabés que... Eso es lo que pasa. refrescame, ¿qué pasó con cosa, Luzu? chicos. A ver, fue un comentario del programa de Leuco, que está con el Trinche y Franchella.
y estaban haciendo una sección que era humorística, donde comentaban y hacían como ese diferencial entre, en vez de una imagen tierna de abuelos, una imagen graciosa con videos de abuelos, sabiendo que es dentro de un contexto de humor y conociendo los códigos dentro del programa. Y uno cuando está en el programa y entiende el contexto y sabe el humor que se maneja, se entiende. Pero bueno, sacado de contexto, todo puede verse mal. Estuvieron comentando un video de una chica que subió como un video motivacional de la reacción de sus abuelos mientras ella bailaba en un programa que es Pasión de Sábado. Y bueno, con una canción motivacional. Pero bueno, se ve que no les causó mucha emoción y fue para el lado de la risa. Y bueno, la chica igualmente respondió y no se lo tomó bien. Quiero que vean ahora lo que pasó. Tenemos este caso que me ayudó la produ, hermoso para alguien que se recibió. Abuelos orgullosos. Ah, ¿se recibió? No es una diplomatura. Ay, me mata eso. Pero está ahí cerquita. A ver. Miren. A mí me encanta el trinche. Mira los abuelos. Ah, emocionado. Eso sí lo vi, lo de la bailarina. Ay, no, pero pará. No, pare. Pero igual no estaban pará. en ese momento, por eso no. Yoshi. No quiero ser partícipe. Ay, pobrecita. Claro, bueno, a ver, hay una ¿Sigue cuestión. diciendo algo más o empezó de nuevo ahí? No, una No, de tal las chicas que estaba dijo, yo no quiero ser partícipe de esto. Sí. Y ahí termina. ¿Pero de qué se reían? No entendía. Claro, hay una. Claro. ¿Qué tiene de malo? No, porque no es. A ver, hay una cuestión. Perdón, pero no quiero ser abogada del diablo, pero la realidad es esta. Dentro de un contexto donde se sabe que van a hacer un pase de humor y se entiende que no es con maldad, digamos, obviamente que viendo el programa desde afuera, uno puede interpretar esto como si fuese una maldad con malas intenciones, pero se entiende que es dentro de un contexto humorístico. Acá 25.000 veces hablamos de otras personas y nos reímos en un contexto que entendemos que no es con maldad, pero bueno, uno cuando no consume el programa se lo puede tomar para mal. No lo hicieron con maldad. El tema es que les causó risa el tema de que está como medio desfasado la canción tierna con el baile de ella en Pasión de Sábado. Se entiende que hay como un contraste ahí que genera un humor, porque no es algo motivacional quizás ver a alguien en Pasión de Sábado. Voy a homenajear Eso es lo que pasa. Voy a homenajear a Diego. 3 pelotudos. Son 3 pelotudos los que están ahí. Es que se entiende también que la música motivacional o emotiva era por los abuelos, no porque ella esté bailando. Igual la canción verdad que emotiva, me reí. La canción emotiva no creo que haya sido del video oficial, creo yo. No, es la Mirá, edición acá que los ella comentarios- sube, es la edición que ella sube del video, mostrando tipo los abuelos emocionados viéndole ella y ella en Pasión de Sábado así. Claro. Pero porque es una cuestión de que, chicos, es humor, digamos, y dentro del contexto del programa se entiende que es de esa forma. Nunca lo hicieron los chicos con un tinte de maldad hacia la chica. Fue el humor del contraste. ¿me explico? El tema me parece Simplemente que la eso. repercusión fue esta. Se reían, dicen en los comentarios, de que el orgullo de los abuelos era que la chica fuera bailarina. Yo algo de esto vi en comentarios, la mayoría eran en alusión a eso, ¿no? Como una cuestión despectiva desde lo que ella trabajaba. Vivimos en la era del dedazo digital, también donde pero todo así es lo mismo porque circula, donde para todo, con un dedo, podemos defenestrar o no, podemos elegir qué hacer. Bueno, con el nosotros dedo. estamos en streaming y hay muchos profesionales que piensan que el streaming no es un trabajo. Entonces estamos en la misma, todos apuntando con un dedo para todos lados. Tal No cual. existe algo que esté bien y algo que esté mal. Es simplemente el contexto donde se dijo. Yo no creo que ni Leuco, ni Yoshi, ni el Trinche hayan querido hacer nada con maldad. Simplemente fue ¿Quién humor es? dentro de un ¿Qué contexto. es ¿Cómo se llama el último? El Trinche. ¿El trinche? Es un genio el Trinche, me encanta. No Eh, creo que haya capaz sido con estaría maldad. bueno encontrar- De igual forma, yo creo que cuando uno trabaja al aire, quizás tiene reacciones del momento, que bueno, parte de ser humano y son cuestiones que pasan, que después quizás lo ves y decís, che, la verdad que no, lo ves después y decís, che, acá estuve mal. Y los chicos se dieron cuenta de eso. Después salieron a hablar y pidieron disculpas porque la chica se sintió súper ofendida. Además, llegó a decir que tuvo hasta un ataque de pánico. Puede es ser. muchísimo. Es La posible. chica Es que estaba muchísimo. bailando. La chica después dio una nota en Bondi y dijo que sufrió ataque de pánico.
después de ver esto. Entonces, hay cuestiones que pasan al aire que quizás en el momento, en la reacción no te das cuenta, pero después al otro día lo ves y decís, oh, che, acá quizás quise decir esto, lo dije de mal forma. Te das cuenta después cuando te ves vos mismo en la grabación. A ver, Yo creo mirá. que eso es algo que le pasó a los chicos. Vamos haciendo partícipe a nuestra gente. A todo esto, Diego va a estar llegando a la 1, ¿eh? Así que la primera hora sin 10, después va a estar sumándose. A ver, Leonardo Benincasa dice, pasó de moda reírse. Justo, bueno, se subió. Reírse de las ¿eh? personas. Se De reírse moda las reírse. personas. Bueno, acá creo que era Demian, dice, chicos. Demian. No, acá jodemos mucho con humor negro, con inseguridades de las personas, pero solo con el hecho de sacar una sonrisa y más si sabes cómo es el programa. Tal cual. Después, Demian, pero tampoco para sacar de contexto todo. Carlitos ahí se suma, dice, y vos, Leuco, ¿cuál es tu orgullo de tu viejo que recibe sobres? No, Leuco es un gran periodista. Es un muy sí, profesional, es súper arrancó profesional. muy bien, después se está como que inclinando para otro tipo de Pero en el personaje, streaming le está yendo muy bien. No, Obviamente no, que, por a eso ver, no te digo. no es el mismo Leuco. A ellos te pasa. No sos la misma persona en Crónica que acá. A Leuco le pasa lo mismo. Antes comenzó trabajando en periodismo en la televisión y después cambia el tono de comunicación para un streaming, porque se relaja muchísimo más, es más informal. No, Entonces obviamente. hay como un cambio del tono de comunicación que él usa ahora, pero sigue siendo un gran profesional, Leuco. Sí, o te mutás en otras pieles al aire, digamos. Si yo, Vos en Crónica sos otra persona. Tipo, sos mucho No, más yo creo- formal. yo creo Acá que- te descontracturás muchísimo más. No te Bueno, por creas, eso, porque yo hay creo que también formatos y formatos Depende, de depende programas. de los temas. Si yo hago un tema relajado en Crónica, soy el mismo que acá. Si hago un tema, obviamente... Ah, es verdad que te pusiste eh, en cuero en Crónica. Claro, por eso. ¿no? Sí, sí. Si hago- ¿Eso? ¿Hay archivo de eso? Hay algo por se ahí, puso en sí, cuero sí. en Crónica con la bata. Con la bata, sí, habíamos ganado contra Cabo Verde justo y arranqué el programa así. Dije, había prometido eso, no sé. Ahí pone reacciones Bueno, como la de Flor Peña o volvemos al tema Flor Peña. Igual medio se está, disolvió creo- ese tema. Sí, sí, no, pero a lo que creo que dice Mar, que desde ahí como que creo que se apunta con una sensibilidad a todo lo que pasa en Luzu. Después recordemos la invitación a Jala. Al que le va bien lo quieren bajar todo el tiempo. ¿A quién? Ayer Olga refutó. Olga, la verdad que vive de lo que pasa en Luzu, la verdad. No, pero y viceversa igual. La que, a ver, venga Ay, para acá. desconozco. Venga para acá. La que no se escucha. La coloradita. coloradita que es la ex de Marty Benza, no me acuerdo el nombre. Luli. Luli, Bueno, sí. estaba hablando de que justo Lali había anunciado su River Ah, y sí. agarra a Luli y dice, esto está chequeado con producción, no sé qué, y el al lado le dice, uy, acaba de fallecer un familiar de Lali Espósito, acá chequeamos las cosas. Sí, lo que pasa es que siempre va a haber pica y creo que también es una cuestión mutua. O sea, Olga lo hace con Luzu y Luzu también lo hace con Olga. Claro. Son los dos canales que hoy son muy vistos y como medio se retroalimentan unos con otros. Porque cuando hay polémica de uno, salta el otro a defender o a defenestrar. Y evidentemente Entonces, están de acuerdo con eso. O sea, Sí, con que puede suceda ser. así. Bueno, en el caso de lo que pasó con lo que pasó con Luzu, con el tema de la cancelación, está pasando muy seguido con el tema Luzu. Está como todo, más o menos parece que están como caminando o sea, ¿cómo se dice la frase esa de caminando en huevo? Pisando huevos. Pisando huevos. Me gusta lo que dice Carlos ahí, de que te vaya bien no significa que seas bueno. Una cosa es ser exitoso, otra cosa Pero talentoso. si haces las por cosas ejemplo. bien, o sea, si vos tenés éxito, algo bien hiciste. Sí, algo bien hiciste, ¿Y qué o es muchas el veces tenés éxito? suerte. Claro, ¿Y ¿no? qué es el éxito? No, pero podés No, ser pero sí, muy a ver, bueno si vos en estás lo bien laboral y posicionado. pegarla con algo laboral, pero como persona, la verdad que puede que No, bueno, no lo pero sea. a ver, a lo que voy, si vos estás trabajando en un buen medio de comunicación durante mucho tiempo, la gente te sigue eligiendo, algo bien hiciste, no es tipo, a Leuco nadie lo puso ahí, no es que la varita mágica y pum. Él estuvo hace años que está trabajando en los medios. No, y obviamente. recién ahora está en la Y- parte de streaming. Y muchas veces para llegar y a tener un éxito, por decirlo de una forma, o pegarla fuerte, hubo seguramente atrás 10.000 veces que te equivocaste. O que Sí, obvio, O que obvio. intentaste y te la diste contra la pared. Pero Pero bueno, Lali creo que lo principal es Depósito le seguir. dice. Pará, porque había un mensajito. Ayer hice zapping, dice Carlito, y te vi diciendo vitivinícola. Bueno, pará, ahí estaba haciendo los chivos del programa. Yo no tengo la culpa, lo que está escrito en un cartel y tengo que decir obligatoriamente. ¿Sí o sí? ¿Qué es Pará, ¿qué vitivinícola? pasó?
Nada, en la parte de los PNT, los famosos PNT que se hacen al final del programa, nada, yo leo lo que la productora con un cartel me dice atrás. No sé, decir una palabra más extraña, ni yo entendía bien cuál era. Vitini y Nicola. Esa, sí. No sé. Lali Bueno. Depósito. Mal, con no Lali dice no. Lali Depósito, ¿quién la conoce? Con Lali no. Igual me gusta este nuevo televidente, bastante ahí. Interactúa un montón. Y confrontador, 1991. Va, se la banca. Polémico. Maru Altamiranda, hola, ¿cuándo va el doc? Tengo una consulta para él, tuve un accidente, porfa, muy bueno el programa. ¿Cuándo viene? Creo que en estos días. No, no Nah, falta- igual, yo sé cuándo viene. Viene el Yo zafé jueves. una con el banco, Viene- chicos. Si no, le hubiese hablado. Bueno, el jueves no venís, no venías Tuve un martes y fraude jueves. en el banco. ¿No venías martes y jueves vos? Sí. Bueno, ¿Y el jueves vienes, el jueves vienes. Ah, bueno, voy a poder hablar del ¿Un tema, minuto? quizás. ¿Qué? Muchas veces la mayoría ok. se equivocan. No te entendí, Belu. Un minuto para que te tire las provincias. ¿Ok? Ah, ¿tan temprano? Bueno, listo, perfecto. No, estamos muy estamos concentrado. entretenidos y a ver qué tenemos. A ver, tenemos. Maru Vendo un Altamiranda. poquito ámbar, ¿te parece? Bambú. Ok. Catamarca. Bueno, ok. Bueno, vamos ahora entonces con las provincias. Vamos a hacer un recorrido por el país, porque vamos antes de aconsejarte con todo lo que tenemos. Primero te vamos a aconsejar el hermoso país que tenemos, mira, en estas provincias. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. ¿Quién guardó tu secreto sublime, majestual creación? Catamarca, huella, viento invernal, sobrenatural, lo simple del amor. Catamarca, el secreto mejor guardado. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y ahora sí, ¿quién es esta muchacha que está aquí sentada? Se preguntarán. Bueno, ella es Anita Ana, es panadera y hoy es el día del panadero. Ella es creadora de la cocina Simplirigirilla. El nombre simple no es, pero bueno, Simplirigirilla es para que te lo aprendas una vez y no te lo olvides más. Pero ella nos va a estar contando las delicias que nos trajo, por ejemplo. Hola Anita, ¿cómo estás? ¡Feliz día! Bienvenida. Primero te vamos a decir que te aproximes al micrófono. Primera vez en... No, por favor. ¿Cómo estás, Anita? Bien, todo bien. Bueno. Les traje para que prueben lo clásico, Ujú. digamos, pasta frola, la tarta de coco dulce de leche que es espectacular. Pará. rico. La que nombraste Mirá cómo se recién es acerca. esto que está acá. ¿Cómo se acerca Charlie, Mira, esta es la, ¿cómo se llama? Dijiste de torta coco con dulce de leche, la pucha madre. ¡Qué rico! Ay, qué Qué tentador rico, esto. qué bárbaro. Y acá que tenemos alfajores también haces. Sí, tienen como el top 5 de alfajores. Tienen los alfajorcitos de maíz. Bueno, pará, vamos a pelar uno. ¿Cuál querés que mostremos? ¿Alguien va a comer? Pues no Yo quiero le abrir meto, para le que meto, no- sí. Bueno, a ver, sí, tranquilo, una para control. Ya dicen se acá. cantaron Obviamente, PRI, obviamente. control. Sí. Trajimos un cuchillo por si quieren cortar y probar un poquito cada uno. ¿Sabes que vi en Dale. TikTok una Sí. trend que está buenísima en TikTok? ¿Cuál? Que al alfajor no hay Ábrelo. que cortarlo desde arriba, hay que cortarlo así. Y te ¿Cómo? sale el corte perfecto. Claro. Mira. Sí. Ah, claro, porque acá rompes como la capa y... No hay que no- cortarlo así, hay que cortarlo tipo Mirá, así. mirá lo que Mirá. tenemos ahí. La cocina Simplirigirilla. ¿Dónde queda? ¿Dónde estás? Estamos en Ezeiza, centro. En Ezeiza, centro. Mirá. Bueno, para motivar un poquito al chat, ¿te parece que podemos sortear una torta? ¿Mm? No de la de acá, sino, no sé, que vayan a tu local. Estas no las entregamos. No, estas no se entregan, estas son de acá. No, encima, bueno, ¿qué te parece? Vamos a ver, ¿qué podemos A la una poner? viene Mora, ¿Qué podemos ¿no? poner de prenda? ¿Mm? ¿Qué prenda pondrías? ¿China? ¿Dónde tienen el local ellas? ¿Ya lo dijeron? Ah, No a sé. ver Si escucharon. a ver No, si- bueno, el primero que va a decir y ya está.
A ver. ¿Dónde tiene el local, Anita? A ver, no, y tiran para. No, encima rebobinan YouTube y listo, ya lo escuchan. No, vamos a poner otra. A ver, pensemos ahora. Pero bueno, ¿cómo fue la idea de. Hace poquito, ¿no? ¿Arrancaste con esto? Trabajo esto hace 6 años. Ah, no hace bastante. No es amateur. No, hace un año recién abrimos un local a la calle. Ah. Yo trabajaba en mi casa, puertas cerradas. A pedido, todo online. Exacto. Y ahora es un poquito más el crecimiento, ¿no? De tener stock constantemente y vender a otros locales, porque también ofrecemos ese servicio. Tenemos una heladería ahí cerca de casa que también le vendemos también alfajorcitos, cuadraditos de pasta frola, de todo. También hay un almacén de barrio que también me dio la oportunidad de poder vender ahí y de ahí fue todo crecimiento. Y hoy estamos ahí con nuestro local. ¿Cuántos son los que trabajan? Por encima Dos también. somos mi esposo y yo. Yo me dedico a todo lo que es la cocina y él se dedica a lo que es la parte de la cafetería de especialidad. Ah, ¿es Walter? Sí, es Walter. Ahí está escribiendo, mira, la mejor repostera del mundo. La mejor repostera del mundo. Milagros. Genia Ana dice Milagros, feliz día. Matías Martínez, ahí el jueves dice nuestro abogado que va a estar acá. Después Florencia Sánchez, genia total. ¿Qué te iba a preguntar? Es que es una vida bastante sacrificada por el tema de la madrugación, por ejemplo. Sí, sobre todo porque lo que es la gastronomía es poner mucho el cuerpo. De hecho, hace poquito me agarró lumbalgia porque yo paso muchas horas parada cocinando. Uno a veces no lo ve y cree que es estirar una masa y son 2 horas, hace 4 pastas frolas. Y a veces son 12 horas o 14 horas de estar en la cocina, porque a veces me levanto a las 5 y quizás estoy hasta las 12 de la noche y quizás a veces hasta las 3 de la mañana sacando pedidos. No es muchísimo. Pero sí. ¿Que a qué hora arrancan? ¿A las 5 de la mañana? Como... A cocinar a veces sí, depende de la cantidad de cosas que tenga para hacer. O sea, no solamente hago pastas frolas y todo eso, sino que también hago tortas de cumpleaños, que es lo que lleva... Empezó todo por ese lado también. Y después, bueno, surgió ir agregando cositas. Hacer panes para los tostados. O sea, tratamos de que toda la producción que tenemos sea propia. Y que la gente pueda tener ese pedacito de casero y sentir la diferencia. Entonces, bueno, nada, ¿es muy sacrificado? Sí, obvio. ¿Me encanta? Obvio que también. Pero bueno, tengo el beneficio de que si quiero puedo manejar mis horarios. Eso es lo que tiene que lo haga por mi propia cuenta. Pero bueno, sí es muy sacrificado, porque como decía, hace poquito me agarré una lumbalgia que no podía ni estar parada y yo seguía ahí en la cocina. O sea, no salía de ahí y me decían, no, tenés que hacer reposo. No importa, yo quiero seguir cocinando porque es lo que a mí me gusta. Sí, encima te frenás, o sea, ¿están dedicados al 100% con esto o paralelamente tenés como...? No, estamos dedicados al 100% de esto. Y claro, por eso, te lesionás y frenás todo también. Exactamente, más porque soy yo la que cocina. ¿Qué es lo que más te sale, te piden, por ejemplo? La de coco y dulce de leche, imagino. La de coco, la ricota, por lo menos para cumples, la torta de ricota hace poquito estuvo en Barassi. La llevaron para que la prueben, le encantó también. Mirá, es muy barato, es un genio. Sí. Mirá. Una clienta que es pariente también, la llevó para allá, le llevó los alfajorcitos de maicena y dijo que era espectacular. Yo para mi cumple ayer te hubiese comprado esta, que tiene una pinta. Yo quiero que la prueben. Y los alfajorcitos. La están mirando y necesito que cortemos. Pará, mirá. Mirá, pero el chocolate blanco un alfajorzote. Mandá el mordisco ahí. Mira, está más cerca vos, mirá. Hacé la de la gran Tinelli, así. La gran Tinelli te sale. No, ni puede. Probemos. A ver, mandale la gran Tinelli. ¿Qué decís? ¿La del de sobra? Digo, la del alfajor. El alfajor. A ver, pero no, dame un cuchillo, no va. Metételo de una. Acá está el cuchillo. Se trajiste todo, muy bien, perfecto. Pero así como te digo, a ver, la del tip. A ver, mira, mostrar el tip de Cami para cortar los alfajores. En TikTok, esto lo vi en TikTok, o sea, anda a chequear. Pero en vez de cortarlo así, lo tenés que poner tipo el relleno para abajo y tenés que cortar así y supuestamente te hace perfecto. No se te rompe todo. No se te rompe. Te queda perfecto. ¿Pero querías vos cortar la mitad o le pifiaste en pulero? Yo quería mostrar lo que hice en TikTok. Ella quería mostrar el tipo de corte. Yo voy con la parte Hay algo chiquita. de la calidad también, que hace que no se rompa, me parece. Sí, aparte está potente. Porque se ve. A ver. Hablen mientras... Yo quiero saber de dónde surgió el nombre, que todavía estoy tratando de poder
pronuncia. Ah, de los Simpsons, ¿no? De Ned Flanders. Exactamente, sí. Que hace vecinirijillo. Sí, en realidad surgió primero en pandemia este emprendimiento y iba a ser una cuenta de recetas. Porque estaba... Todos cocinamos en pandemia. Sí. Yo cociné en pandemia, que no cociné. Iba a ser como recetirijillas, iba Anita, a ser en realidad. es espectacular. Y me dijeron, che, ¿por qué no vendes lo que haces? Y yo dije, ¿a quién le voy a vender lo que hago? No, pero tiene una repinta, no sé. Y arrancaste. Y le cambié el nombre, dije, Cocina Simple Irigirilla. Está registrado hoy en día. Ah, así está que no me lo va a poder robar nada. Pará, ese nombre es un montón de estrategia de marketing, porque tenés que repetirlo un montón de veces. Decilo O sea, ¿qué te queda? Lo tenés que repetir rápido mucho. 3 veces. Decilo rápido 3 veces. Siempre Así, así como estás, intenta decirlo. Cocina simple. Dale, 3 Cocina veces. simple. Pará. Dale. Cocina simple irigirilla. Sí. Cocina simple irigirilla, cocina simple Lijilla, irigirilla. no girilla. Bueno, no sé, estoy diciendo mal. Cocina Pero sí. simple dirigilla. Ahí está. No, girilla. Y de ahí surgió seguir vendiendo y empecé con alfajor. Yo trabajaba en una transportadora de caudales. En paralelo dije, bueno, hago alfajorcitos, ¿viste? Empezó la pasta frola. Es un re laburo, porque son muchísimas horas. Sí, y cada vez va sumando más cosas porque dicen, che, haces tal cosa y yo investigo, pruebo y bueno, cuando consigo la receta justa empiezo. Y ya después, ¿viste? Te empiezan a pedir y bueno. A ver, acá Mac dice, como la panadería es un laburo súper cansador, se duerme muy poco, me ha tocado hacer temporada en una panadería de Montehermoso. Sí, claro, porque muchas panaderías, no sé, a las 4 y pico ya tienen que estar presentes en el local como para recibir de los proveedores y demás. No, porque hay Cristian, que empezar a sacar facturas, Tal algo cual. que tiene mucho... Los mejores son los mejores con de Buenos Aires. Sí. Demian, Scons. ese Hack Life, buena mordida, Gonza. Provecho, dice más, gracias. Flanders, cualquiera, Flanes. Flanders, es verdad. Erika nos dice, hola, yo no tengo ninguna consulta, pero quiero ver al abogado. Ah, ¿cómo está con el abogado, A ver la cara. Gustó el abogado. A ver la cara de ¿Qué? Tolosa, ¿o Estoy no? leyendo sándwich, Ah, bondiola, pollo. Tortas. A ver, sándwich de bondiola, pollo, tortas favoritos. Bendito tú eres, Gonza, hoy. bendito tú Es verdad, eres. mirá. Estás Bendito rodeado. tú eres entre todas las mujeres. Milagros nos dice, mi repostera favorita, ella me hace las cosas dulces sin azúcar. También, Alimentación inclusiva. También ¿tenés la porque- opción esa No, o a pedido quizás? A pedido, me experimento con ella que tiene diabetes y me pide que le haga cosas sin azúcar, con harina integral y bueno, es mi conejillo de indias. Ah, mirá. A ver, hay una cosa que no sé cómo hacen, sinceramente. Yo no podría nunca cocinar y trabajar en eso porque me comería todo. Yo me como Mirá. todo. A ver, Te juro, tipo, me comería chat. todo. El primero que diga qué artista se quedó varado en un aeropuerto y le pasaron su vuelo como 3 días después, o sea, tiene que estar varado 3 días en otro país. ¿Argentino? ¿Qué artista? No sé. ¿Qué artista está varado? ¿Ahora? Que le pasaron ¿Sigue varado? Le pasaron el vuelo no de un día para otro. 3 días de diferencia tiene que estar esperando Como varado. la en otro. película de Tom Hanks. A ver, el que lo diga, se gana una torta de la cocina sin plirigirilla. ¿Me parece? Ay, te salió re bien. Como ¿Me la parece salió bien? re bien. Con la película de Tom Hanks ahí que no se puede bañar, que está ahí tirado en la el terminal, aeropuerto. ¿La claro. terminal? Sí. Moranzoni no se quedó varado. Se quedó varado en Canal 9, está probando para su programa del domingo que viene en AR12. Milagro, vaya una cosa. Mercedes hace todo a pedido. Si no podés comer ciertas cosas, ella todo te lo soluciona y te hace, es una genia. ¿Rosalía varada? No es Rosalía. Rosalía andaba por acá en Buenos Aires. Mejor que se vaya igual Rosalía. Hasta el 6 de agosto tiene su último Movistar Arena. Que vuelva tranquila. Es más, hoy que es 4. Cortamos la de Coco. Hoy es su tercer escuchemos Movistar Arena. Vamos a cortar, dale. La de Coco y después tenemos Pasta Flora, todo. No, la Rosalía Flora. todavía le quedan 2 shows más, el de hoy y el del 6 de agosto, así El que no es Movistar. Rosalía. A ver, ¿qué artista? ¿Qué artista está varado? Se gana la torta Chet Hanks. de Ana. Las 5 ya teníamos que tener todo cocinado, imagínate a la hora que se empezaba a cocinar. Y por día hacíamos 350 kilos de pan más 50 bandejas de factura, decía Mac. Factúa. Mirá, Mac, ¿cuánto tiempo laburaste, Mac, en una panadería? Ya, es que,
Tenés que arrancar tipo súper temprano. ¿A qué hora te vas a dormir también, no? ¿Y qué haces? ¿Terminás a la 1 de la mañana y te despertás a las 3? A veces me pasa así. Claro. Gracias. Sí. Chet Hanks, Jiménez Barón. Mira lo que es No, esto. Jimena Barón. No es Jimena Barón la que se quedó varado. Daniela Agostini. Daniela Agostini, Demian. La torta se la ganó Demian. Sí, Daniela Agostini es el artista. Sí. Y bueno, vamos a acompañarlo con imágenes. Daniela Agostini estuvo haciendo un show el fin de semana en Bolivia y ayer se tenía que volver y le dijeron que no hay vuelo, que tiene que esperar hasta el 6 de agosto. Mirá lo que es esa porción. Así que comer. A ver. A ver. Mándale ahí un mordisco como mandó Gonza recién. Vos también hacés de comer, China. Tenía la torta encima. ¿Y qué? Íbamos a estar así uno al otro, después nos dicen que macheamos, que no sé qué. A ver, escuchemos. ¿Ah, los machearon? El vuelo y acá estamos haciendo el reclamo y nos están demorando hasta el 7 de agosto, desde hoy de la fecha, 3 de agosto hasta el 7 de agosto. Es mucho. Aquí estamos en La Paz y ahí están haciendo el reclamo. Ahí están los músicos, está el cantante Daniel Agostini haciendo el reclamo y nadie da la cara, nadie se hace responsable. Estamos en Boa. Ahí está Daniel con todo su equipo, con la espalda DNAG de Daniel Agostini. Qué bronca, te debe dar eso. Olvídate. Porque una cosa es, ¿se escucha? ¿Estamos abiertos? ¿Estamos abiertos? No sé, ¿sí? Una cosa es, estás varado un par de horas, pero del 3 de agosto al 6 de agosto, es 3 días mucho a la la deriva. demora, ya nos están cambiando ¿Cómo era Daniel Agostini? Más que nada, y Agostini justamente, demasiado. justamente ahora arrancó agosto, Sí, es justamente el sábado lo demasiado. entrevisté para Crónica porque era 1 de agosto y arrancaba Agostini. ¿Y qué te dijo? Es una pena. No, que Hasta Agostini va a quedar. claro. Igual me mata porque dice, explotó de bronca. No lo No, sí, veo, sí. explotado, pará. Ellos tipo, una cagada. Nos la tiene que porra, poner pero una está solución. bobadísimo. por favor, pueden solucionar esto, explotó de bronca. Claro. Sí. La Estoy rabia. esperando que alguien le diga que La rabia de ir. no Sí. estaba. Bueno, Pobrecito. ganaste, Demian, ganaste. A ver, decinos qué torta te gustaría de las que tiene como opción Anita. A ver, Y yo quiero saber con quién la va a compartir, Demian. mirá vos. A ver, ¿con quién la compartiría? ¿Por qué cara de así de? A ver, ¿con quién la compartís? A ver, a ver, ¿Con quién? a ver. Mira, cara de Anita tóxica. es una genia, dice. Y bueno, sí, mirá Mercedes. todo lo que nos trajo, ya la Es amamos, una Anita. genia. Mejor La recibimiento que amamos, Anita. caer a un lugar nuevo. Con comida creo que no hay. Si no se mandan a TikTok, ¿sabes qué? Yo soy fanática de las reposteras que ponen el proceso de trabajo en TikTok. No tengo paciencia para... No, me encanta cuando, tipo... Está muy bien, no, sabe sus propios pero límites. quizás agarrar, tipo... Mientras estás ahí, dejas un celo ahí y grabando, está buenísimo. Chicos, me encanta Sí. Demian, que es el tercer premio que ganó acá. O sea, ¿ven lo que pasa cuando Dale. uno mira este programa siempre? Gana premios. A ver, ¿Ganas premio? uno fue presenciar el programa en vivo desde el Corralón. ¿Comió? ¿Eh? Comió en el corralón. Comió, sí, te quería comer a vos, Demian. No. Y después, ¿Ves que ¿cuál es si el quieren otro? hacer match? ¿Cuál es el otro premio que has ganado, Demian? No Sí, recuerdo. ha ganado creo que hace un par de entradas. Se nota que no está Claudita conectada porque ella va rápido, siempre gana Claudita también va muchos a los premios. pedos, literal. Acá me aparece que se desconectó el chat acá de la Sí, ha pantalla. desconectado, tío. Habrá sido Rosalía. Anita, bueno, contame, ¿sabés por qué es el Día del Panadero? Porque viste, muchos quizás puede ser la profesión que sea, pero quizás le preguntan, ¿sabés por qué es el día? No sé. Leí algo, se conmemora porque es un aniversario de... No sé qué pasó. Te metí en aprietos. A ver, justo, el Día del Panadero se celebra cada 4 de agosto en Argentina. La fecha recuerda la creación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos en 1887, el primer sindicato del sector, e instituye un homenaje a la tradición y el trabajo diario de los maestros panaderos. Yo le voy a mandar un saludo grande a uno de los mejores panaderos que conocí en la historia, allá por el 2014, el panadero de la hinchada de Boca que tiró el gas pimienta y gracias a ese partido se suspendió y River pasó de ronda. Así Pará. que le mandamos un saludo. Sí. ¿Puedo agregar un dato curioso? Sí. De los nombres de las facturas, por ejemplo.
que nacieron como una forma de ironía de aquellos panaderos anarquistas hacia instituciones de la época. Me encanta. Por eso existen nombres como vigilantes, cañoncitos, bombas, bolas de frailes, sacramentos. Mirá. Eran con un tono satírico que con el tiempo quedaron incorporados a la cultura popular. Sí. Bueno, un saludo a mi suegra que se armó tremendo pastelito. ¿Por tu novio, sí? ¿Pastelito? Sí. Bueno. ¡El pastelito! Ay, Dios, no, por favor, no hables así, no hables así. Es muy lindo. Es en la intimidad con tu pareja. Ay, estoy muy enamorada, Es como que dijo pastelito y no terrible Estoy muy cañón o alguna cosa así. Tremenda bola de fraile. A ver, ¿y él se prende también alguna voz extraña en la intimidad? Sí, más ahora que ¿En serio? tenemos a Chimi. Ahora, tipo, el cachorrito, peor. ¿Tienen tenencia Cada vez más compartida con aguda. Jimmy? ¿Vieron que ahora se usa la tenencia compartida con las mascotas? Pero, bueno, él me lo regaló a Chimi. Tipo, me hizo el regalo porque yo quería un perro hace años y me lo regaló. Creo que ahora el tema de las separaciones de las parejas empiezan a tener tendencia compartida como con los nenes. Sí. Es más, yo tengo amigas que no es para nada fácil porque vos querés cortar un vínculo y tenés, digamos, bueno, estoy comparando una mascota, hay gente que se separa con una criatura de por medio, eso es un problema. Pero hay muchos que tienen tendencia compartida de mascotas porque tienen en conjunto al perrito o al gatito, lo que sea. Y tienen como días de visita. Sí, yo conozco. Bueno, claro, Steve. Bueno, Steve, claro. ¿Querés compartir tu experiencia, Steve? Sí, Contame cómo es dale, eso. vamos, El tema Ley, de venga, venir acá. rápido. Yo A me ver. pondría celosa si soy tu pareja y Demian. tipo, me dice, che, tengo que ir un sábado de la noche a cenar por con mi el- ex por el pareja gato. porque le quiere dar besitos al perrito. No, No va, esperá no tu va. día. Esperá tu día y listo. Pará, antes que se desaparezca. Demian, gané también las entradas para el Super TC. Ah, mirá, El mirá. TC 2000, sí. Claro, Demian Gonza, no me quemé con el corralón. Mercedes también hace desayuno y picada para días especiales, te hace lo que quiera. ¿Cómo te vende Mercedes, Brian Vélez, hola, mi primera vez viéndolos. Llegué por la China. Mirá, bueno, gracias Brian, quédate que también en un ratito ya viene nuestro piloto Moranza. La panadería y la pastelería es un rubro que gracias a Dios cualquiera se puede animar a hacer y salir adelante uno mismo sin depender de un tercero para progresar económicamente. Muy bien. Me dice Apareció Mac. Claudia. Hola, Clau. Ahí, Claudia, hola chicos, hola Cami. Bueno, Clau, te perdiste el sorteo que hicimos, si no sé que lo ganabas vos, pero bueno, quédate atenta, quizás hacemos. Parece Facundo Moyano, pone. ¿Quién? ¿Acá es el nuevo look de Steve? Nada que ver, chicos. Disculpame ese peinado. ¿Cómo es el tema de la tenencia compartida cuando uno se separa y tiene un perrito, un gatito? ¿Cómo se coordina eso? Sumamente simple, una semana y una semana. Ah, una semana entera y una semana entera. ¿Ustedes qué compartían, perro o gato? Perra. Perra, Ah. ok. Y- Sofía se llama. Pero Ah, no sí, se sí. confunden las cosas cuando uno empieza a hablar y empieza, che, Cero. mira esta foto, Cero. che, ¿te acordás cuando estábamos acurrucaditos con la perra al lado? Cero. A ver, ¿hace cuánto vienen con esto de 4 la años. tenencia? 4 años así. Para mí hay algo de las dos partes que no desprende suelta. de la relación. Cero. Para nada. No se confunden nunca las cosas, quizás, che, venís a cenar y lo traes a... Cero. ¿No? Como es una semana y una semana, no hay cuota alimentaria y nada de eso, ¿no? No, dividimos bien el tema de cada uno le compra su comida y El después en el tema de las vacunas, cuando le toca a uno, le toca a uno, cuando le toca al otro, le toca al otro y ya está. Y ropita de abrigo poner en invierno si hay uno que no le guste la A la mí que no le me puso el interesa, yo le compré la ropa que yo le compré y ¿Y el ella le tema compra la de, ropa que de ella formas le de compró. crianza están de acuerdo o hay algo que ustedes tipo pueden llegar a estar de desacuerdo? No, tipo, o no sea, le des esto, no hagas esto. No, para nada. Sí. Lo único que siempre hablamos es que no coma antes de subirse al auto porque la marea y vomita. Ah. Después nada más. Mirá, mirá. Ok. No hay mucho más. Antes de hacer alguna pregunta, no quiero comprometerte si estás ¿A en mí? pareja actual. Sí, con una chica que justamente se llama como mi perra. Sofía, ok, perfecto. ¿Y cómo toma Sofía humana? No tiene ningún problema. La relación Ya con lo, Sofía hemos, perra? ya lo hemos hablado, así que en eso está todo bien. Ok. ¿Y probó la Sí. ¿Y probó la torta? Muy ¿Qué te buena. ¿qué te bueno, pareció? muy buena. Muy buena. Ah, ¿En es serio? verdad, él Ah, es chef. Pará, sos ¿puedes chef también. hacer, puedes Yo no voy a hacer hacer, quilombo. puedes hacer como que estás en Masterchef No, y tenés yo no que dar voy a una hacer. devolución? No voy a hacer. Sí, como que una devolución, pero en serio como para que mejore
y se perfeccione en lo que hace. Sí, no seas sortiva en vivo. Si te preguntan algo, dale vos, dale para adelante. ¿Qué opinás? No, A ver, no, no. perfecto. Vos sos sortiva. Yo no soy Para sortiva. yo decir, che, acá estaría bueno tal, Mirá, siento tal, con términos, Apreciación propia. La masa yo la haría un poco más fina y no tendría tanto coco por un tema de que yo creo que estás dejando muy en segundo plano el dulce de leche porque el coco es increíblemente invasivo, que es algo que hay que remarcar siempre. Y después podés hacer más la masa quebradiza que tenés abajo, te la podés hacer más fina incluso, que encima termina siendo un proceso bastante simple. Sí, obvio. La masa Mejor no hubieses opinado nada. Es el malo de Masterchef, ¿cómo se llama? Sí, sí. Bueno, devolver la porción. Devolver la porción. No te voy a decir que no, está bárbara. Pero bueno. Bueno, está bien. Un amigo, la verdad, acá buenísimo. ¿Para qué tenerlo? Claro, ¿para qué tenerlo de amigo, Vas no? a perder la tenencia de salchicha. Muy buena crítica, dicen. A ver, pará, ¿qué dice Demian Gonza? Decía que mi premio se lo dono a Mercedes Sorio. Puede ser que respondió lo mismo que yo. Ay, no sé. Mercedes, vos respondiste, sé sincera, ¿no? Mirá, Demian quiere donar su premio. Pará. Ay, es lo más, Demian. A ver, fíjense si Mercedes respondió lo mismo. A ver, vamos a ver. Fan, no hay para tener hijos, va a haber tenencia compartida de animales, pavada libertaria. Bueno, Fan, opina de Fan. Menos libertario. Camila, vas a perder la tenencia de salchicha. Pobrecito. No, ¿por qué la va a perder? Vamos. ¿Sabes qué? Ayer Donen el salchicha de Camila. Ayer tipo, ¿qué? Cristian, se están subiendo muy rápido, están escribiendo muy rápido. Están pidiendo cualquier cosa. Prueban la pasta flora, no se van a arrepentir. Mirá, Claudita, claro que podés dárselo a Mercedes, tu premio. Aprendan, hombres. Qué grande. La verdad, esta comunidad que entre ellos mismos se van brindando. ¿Qué están preparando? Muy buena crítica. La de Steve, sí, medio hortiva. No, Steve, pero bueno. es una... Sobre gustos. A ver, bueno, Mercedes dice que sí, lo dijo. Está en vos, Demian. ¿Se lo damos a Mercedes? Dilo. Bueno, Mercedes Osorio. Mercedes Osorio, que también respondió Daniel Agostini, el artista que estaba varado. Bueno, vamos a ver entre ellos, que lo definan. Definilo, Demian. Mientras... Gonzalo. Sí, aquí estoy. Vendeme, Gonzalo. Te voy a vender, pará, tranquilo, va a entrar todo. ¿Quién apura, ¿Quién apura? Sí, esto, tranquilo. Acá, mira, te voy a mostrar, porque... No quiero que se vaya el aroma a todos estos pasteles que hay acá, pero si en otro, allá en el control hay un olor a tufo, vamos a tirar ámbar, vamos a tirar ámbar de Zafiro, acá me tocó el de limón, vamos a brindarlo ahí en el control, que debe haber un tufo con el rulo que no se baña hace 3 días. Bueno, vamos a tirar Zafirus de ámbar, mirá, la colección, qué rico. Mira, yo se huele acá y está cerrada la caja, sí, mirá. Sí. Hermosísimo, qué rico, Dios. Y ahora tenemos algún consejito más. Vamos con Luvalcred, sí, vamos para equipar tu casa, Comunicate con Luvalcred, que es tiempo de crecer y podés encontrar un montón de cosas para tu hogar, como todo lo que vas a ver en pantalla, como lavarropa, freidora para la cocina, tostadora ahí para hacer una tostadita. Y después tenés muchas cosas más, tenés freezer y heladera con vidrio transparente para mostrar tu mercadería, los pasteles en la panadería y después cava para el vino, televisores de todos los tamaños. Tenés también iPhone hasta iPhone 24 como el de Camila, más o menos, y muchas cosas más en Luvalcred, que es tiempo de crecer. ¿Quién cumple años, Caulito? No, cumplió allá en la China, por ejemplo. Hoy. Claro, es verdad. ¿Hay una velita? Sí, pero también cumplió Guada también. Sí, ok, bueno, me quería nombrar. Sí, estoy pensando en esto de que no nos salían las palabras, que el vitinícola, ¿cómo era este? Perdón, pero es que no me sale. Cocina simplirijirilla. Simplirijirilla. ¿Alguna vez se mandaron así un papelón de cumpleaños? Me pasó ayer, me mandaron, hola, feliz cumple. Y yo me decía, hola, gracias, hola, feliz cumpleaños. En vez de decir hola, gracias. No, por lo menos a mí no me pasó. Bueno, a vos te habrá pasado. A mí me pasan un montón de papeles. Soy así. Cami, decir rápido Catupecu Machu, Café Tacuba. Bueno, sí, eso depende de si lo tienen. Catupecu Machu, dale. Catupecu Machu, Café Tacuba. ¿Sabés qué son? Sí, sabés qué son. Catupecu Machu. ¿Qué sé yo? ¿No es un trabalenguas? No, Catupecu Machu es la primera banda de rock que empecé a ver en los recitales en mi adolescencia. Gonza, hay gente soñando con vos. Soñé con Gonza.
venía alguien y le traía una bolsa llena de plata. ¡Qué buen sueño! Buenísimo, gracias, Manifestando. claro. Bueno, vamos a preguntarle de mañana a Lourdes la interpretación de los sueños. Me gustaría. Si viene, porque ¿Cómo quebrada? se lastimó el brazo. ¡No! Ujú, sí, ¡Lourdes! sí. ¿Qué le pasó? No me acuerdo, que hizo un mal movimiento. A ver, ¿había contado? Había contado acá que tenía un encuentro con varias tarotistas, viste, que se iba a encontrar en parque no sé dónde. Sí. Ay, se agarraron a piña. Después cuando se volvió, no sé si se cayó o algo, después de ese encuentro y se quebró el brazo. Le mandamos un besito a Lourdes, que se recupere. Ahí ustedes pronto. tipo dicen a las personas que les sucede algo así, o como, bueno, al menos no te pasó algo más grave o algo peor, o le decís, qué desgracia, qué mala suerte, loco. Está bien, quejate tranquilo. A ver, pero voy a revisar el celular porque si no la productora me reta. Ahí está bien que te rete, había que poner mano dura acá, porque viste, son terribles. Claro, ¿De qué claro. se ríe, Carlos? Vamos a vender primero. No, claro. Sí, me está retando la productora. Sí, ok. Bueno, vamos a ir con una columna tuya también, me dijeron. ¿Te querés quedar un ratito más, Anita? Sí, obvio, no tengo problema. Ok, perfecto. Mientras, ¿querés mandar un saludo a alguien? Sí, bueno, a mi esposo, Walter. ¿Está trabajando en este momento? ¿O está no, relajado, por lo nosotros menos mirando? No, cerramos al mediodía porque, bueno, provincia, muere todo a la hora de la siesta. Así que está en casa con mi hijo Mateo. Y bueno, a toda mi familia y a todos los simplirigirillos que nos vienen a comprar siempre. Qué bueno. Qué lindo ver gente casada y feliz. Está re enamorada, boluda. Porque Ya vamos a hablar del amor de. Sí, porque no de pierdo Camila, la esperanza. Porque ¿por qué empiezan a hablar? Cada vez más gente hablando mal sobre el amor, rechazando el amor, hablando mal de tema de ponerse en pareja. Chicos, Los es lindo, envidiosios. es lindo el amor cuando uno se encuentra con una persona que vale la pena. Los envidiosios hablan así. Es muy lindo. Primero vamos a felicitarlo. Primero un aplauso para Demian, que dona el premio a Mercedes. Mercedes, contanos, decinos, te va a escribir Mercedes a tu Instagram. Sí, es clienta. Seguila. Es clienta. ¿Es clienta? Sí. Bueno, entonces se ganó, Mercedes se ganó un pastel a elección, no sé, después lo arreglan con vos. A ver, acá, Claudita, sos la china, no te había reconocido, hermosa. Soplaste ayer la velita con el abogado laboral. ¿Cómo decía ayer la chica? Sáquenme del plano. Sí, vamos a la tanda en FM Late 93.1. A ver, vamos con Mac, que nos dice fan le dice a Mac. Dependen de nosotros, sí, pero ellos nos brindan su amor y fidelidad, algo que cualquier humano no haría, sí, pero no son hijos, son mascotas, no hay que comparar con personas. No, es que yo di a luz a Chibi. ¿Qué? Es mi hijo. ¿What? ¿Salió por tu entrepierna? Es mi hijo. No es un perro, es mi hijo. Camila, Igual está bien transmitir que son seres vivos y hay que... Obvio. No. Integrante de la familia. Sí. No, es mi hijo, literal. Soy su mamá. ¿Qué pasa, Pilipe de Monte? Che, ustedes están más tatuados que pandillero de El Salvador. ¿Quién? Yo nada más. ¿Quién más? Yo tengo, acá ¿Vos capaz tenés se dio a- esto. Yo nunca me animé a hacerme un tatuaje, me gustaría. El igual. pandillero. A ver, Demia, no hay nada más lindo que estar enamorado, pero enamorarse de la vida, que es una sola. Ay, sí, somos unos enamorados del Demian, hagamos un amor. corazoncito todo para Demian. Yo lo saludo hacia Demian. Cami, ¿cómo estás, Jorgito del brazo? Ayer le sacaban el tornillo. ¿Le sacaron el tornillo? Ayer le sacaban el tornillo, sí. ¿Qué pasa con los brazos? ¿Están todos mal con los brazos? Sí, ahora recién ayer, ahora está en rehabilitación y ahora va a poder volver un poco a la vida normal. Pero no es joda. Viste que siempre dicen, tipo, vos tenés 1000 problemas, pero cuando tenés un tema de salud se reduce a 1. Lo demás no importa. Entonces hay que aprovechar la vida cuando uno está bien y tiene salud, chicos. Hay que aprovecharla como yo voy a aprovechar esta noche los productos de la santiagueña. Me voy a hacer una tarta de polio. Hoy me voy a hacer una tarta de polio que me encanta. Polio con un poquito de quesito, huevito. De la santiagueña, productos de la santiagueña que no solamente tienen tapa para hacer tartas, sino también para empanada. También tenés pan lactal, muchísimas cosas más. Pan de pancho, de hamburguesa, todo en la santiagueña. Riquísimo. Y después una torta de Anita, espectacular. De postre, ¿no? De Sí, postre. obviamente, sí. Y ahora vamos a ir con la sección de la Chinese. La sección de la Chinese. Sí, ¿qué tenemos Chinese para hoy? Yo estoy para aclararme esto. Teníamos... ayer me Clávalo. quedé pensando, te estuve escuchando ayer,
sobre esto de que llegó el video de Diego a España. Claro, sí. Me quedó haciendo ruido lo que dijiste de muchos comentarios negativos. Ujú. Esto del dedazo digital, de la libertad que tenemos con la rapidez que podemos meter un dedo. Antes estabas haciendo una intro para lo que sería tu sección. Mi amor, está todo pensado. Mirá. El dedazo. Muy bien. El dedazo digital. Oh. Le ponemos me gusta. Porque uno dice dedazo y se responde. imagina otra Está cosa. raro el dedazo. No, Está raro el dedazo. Es que pasa esto. Es un clic y llegaste a España. Claro, tal cual. ¿No? dedazo. Ujú. De la misma manera se viraliza o tiene repercusión lo negativo. Sí. Igual todos los comentarios eran negativos. No había positivos también. No, alguno que otro, pero no, como era, el 90% creo que era para negativos y todos españoles. Allá en España, pero acá. Sí, sí. Creo que no veía prácticamente, no, eran todos españoles. Sí, sí. Bueno, pero hubo algo de que tu cerebro se quedó hubo con lo algo. negativo. Sí, o si no, pues, no, realmente creo que todos los que leí eran, obviamente habían algunos perdidos positivos, pero bueno, se ve que viaja más cuando es, no sé si cuando es negativo, pero bueno, es lo que más te hace a la reacción, al comentario. No me fumo a los gallegos. ¿No A te la fumás a única los que gallegos? la única que quiero es a la gallega que trabaja con nosotros, a Maga. Después los demás, ¿Qué trabaja? no puedo escuchar a ¿Quién ningún es la gallega gallego. que trabaja con nosotros? Trabaja acá, trabaja con Maga, nosotros, es en productora, sí, es una genia. ¿Ah, es gallega? Maga, sí. Ah, mira. Sí, Esa divina. es la única que me banco. Los demás, digo, no puedo escuchar a ningún gallego más hablar. Mirá. Yo no me los banco. ¿Por qué? No, ya después de lo que pasó en el Mundial no puedo escuchar ese acento después de cucurena, me duele la cabeza. Ay Dios, no puedo. Bueno, pero es una No lo canción pongo. muy estupidísima, pero nada, pero sacando, bueno, yo soy muy pro de la serie de España. Ahora estoy medio peleado por toda esta situación, Ay, pero no. ya volveré a las Uno se series queda un poco españolas. enojado, pero bueno, Claro. hay que saber separar las Sí, cuestiones. Pero es como vos decías, ¿no? Tiene como más reacción o se le da... Tiene un impacto lo negativo. Ujú. Y tiene una explicación, tiene un impacto ya de por sí en nuestro cerebro. Sí. ¿Sí? Porque hay una parte de nuestra estructura cerebral que está programada, ¿no? En palabras fáciles, para detectar las amenazas, el Apa. peligro. Ujú. Pero esto desde siempre. Sí. Lo que pasa que en la medida que vamos evolucionando como seres humanos y que va evolucionando la sociedad, las amenazas empiezan a ser distintas. En otro momento de la vida, antes el peligro o donde uno podía sentir la amenaza era si te sentías excluido de tu tribu, porque estar excluido de tu tribu implicaba tener que supervivir o sobreadaptarte de otra manera. Sí. Pues fuera de la tribu no tenías alimentación, no tenías protección, no tenías familia y demás. Hoy, lo que sucede con los comentarios negativos en las redes, que es nuestra forma hoy en día de ser tribu, es nuestra forma de vincularnos, un mensaje negativo activa automáticamente las estructuras cerebrales, ¿sí? Que lo detectan como amenaza. Sí, no solamente a los que quizás, por ejemplo, hablando del dedazo digital, o los que comentan, no solamente los que se prenden a comentarse como para empezar a pelearse o a contestarse uno con el otro, sino siendo quizás el protagonista de un video, no sé, subo tal cosa, y quizás los comentarios hay 100 positivos, pero hay uno negativo, quizás se queda pensando en ese negativo nada más. Exactamente, tiene un impacto. Tiene un impacto emocional. De hecho, vos, Cami, recién lo mencionabas, la chica del video de los abuelos tuvo un ataque de pánico. Sí. Ujú. ¿No? Entonces, capaz la invitación está bueno a detenernos antes del dedazo, a pensar 2 segundos qué decimos, a leer lo que vamos a compartir. Pasó con Rosalía, Sí. ¿no? Porque no leyó, después se armó. Está buenísimo igual, después podemos aprender de esas situaciones, pedir disculpas, etcétera. Pero sí tener en cuenta que tiene un impacto emocional en las personas. Pero aparte, de repente, me pasó el otro día, Juan123 con una foto de perfil dudosa, un comentario negativo, y yo ya me quedé todo el día, lo tuve que charlar con mi psicóloga. Tiene muchísimo impacto. Son lo peor. Bueno. A ver, si hay sobre esto, léelo, mandale. A ver, No Claudita. hay que agarrarse con los españoles. Claudita, son lo peor los españoles, Cami. Si me regalan un viaje de visa, se los devuelvo. Para tanto, ¿qué yo ahí pasó? Visa voy de joda igual. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en particular, Claudita? Fan, ¿no hay que agarrarse con los españoles? ¿O acaso si la FIFA nos hubiera dado la copa, no estarían contentos? Bueno, esto es todo muy relativo también.
todo el furor. Yo particularmente me prendo a este enojo futbolero. No tengo nada en particular, ni en pedo, ni a palo. Carlitos Herrera, Demian, no serás como Doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿Quiénes son? ¿Alguno conoce? Es una... Yo no me cuento, Jekyll y Mr. Hyde. Nada acá. El alter ego. Médico de día y asesino de noche. Mirá. Fan, para mí sí son como un hijo. Bueno, el tema de cuestión anterior. Es cuestión de darle educación con adiestradores y claramente son un hijo más. Bueno, con respecto a la sección de la Chinese, quería preguntarle a Anita si te pasa en esa parte del cerebro que quizás, no sé, llevas una torta hecha por vos a un cumpleaños o una reunión y todos te dicen, qué rica, está espectacular, riquísima, esto, lo otro, pero uno te dice, no, la verdad, esta parte no me gusta. Contra las tortas de cumpleaños. Bueno, entre tanta felicitación, ¿te quedás con ese uno, pensando con ese uno que te dijo? Sí, obvio, porque o sea, la noche está tratando decís, ¿en qué fallé? ¿Qué pasó? Y te quedás, decís, che, ¿por qué? Sí, pasa. ¿Te quedás pensando con la devolución de Stephen, nuestro productor? Ay, sí, pero quédate con lo que dice Walter. Mirá lo que provocaste. Quédate con lo que dice Walter. No, pero es esto, mirá, de 3 comentarios que podían ser positivos. El comentario de Steven no fue negativo, es una apreciación personal, que uno lo puede tomar mejor o peor, eso es muy subjetivo. Pero digo, hace un poquito más de más ruido ahí cuando no nos dijeron tanto lo que esperábamos que nos digan. Y nos quedamos, sí, pensando. Yo pregunto, para el dedazo digital, ¿ustedes prestan más atención al dedo que puede meter el otro? ¿Cómo? A ver, pará, procesá, a ver, pensá bien lo que vas a decir. ¿Cómo es lo del dedo? Que le gusta que le metan... No. Ustedes le dan más relevancia, están más atentos a lo que pueden decir, opinar los otros, a los likes, a los compartir, a los comentarios, o están atentos también de el dedazo digital que generan ustedes. A mí que Gonza mete. Porque yo, por ejemplo, pienso un montón. ¿Qué habla? Yo pienso un montón antes de compartir, antes de poner un like, antes de reenviar algo. Pero le doy muchísima más relevancia a lo que me puedan decir a mí en los comentarios. Me tiene como, me angustia. Lo que pasa es que a mí me resbala. A mí me resbala. Sí, seguí mi interrupción. ¿Te resbala real? Es que según también, tipo, si vos te dedicás a esto y haces contenido y subís constantemente, no puedes laburar si se empezás a estar, tipo, mal por todo. O sea, estás todos los días mal por un contenido, vos te dedicás a eso, es complicado. Otra cosa es una persona que no se dedica a esto y que no está acostumbrado a que le manden un mensaje negativo, obviamente que te va a afectar porque no es la diaria. Ahora, si laburás con los medios de comunicación, mira, ¿quién más que Diego? Diego sí siempre lo dice. A Diego le chupa un huevo los haters y la gente que le comenta cosas en las redes y no le interesa y ni siquiera se mete en esa. Pero porque se dedica a eso. Entonces, una cosa es una persona que se dedica a eso y otra cosa es una persona común que quizás sube un contenido de vez en cuando y le llega una oleada de hate. Es obvio que le va a afectar a la cabeza porque no es algo normal recibir tanto odio y hay gente que realmente es muy mala. Tal cual. Y hay gente que está tan al pedo que vive para eso también. No, y sucede algo en tiempos de modernidad y en tiempos de lo digital. Antes capaz el comentario negativo que uno podía esperar o estar más acostumbrado era, sin naturalizarlo y sin decir que está bien o que está bueno eso, claro, era dentro de la familia. Ahora voy a ir al cumpleaños y mi abuela me va a decir que mirá tía, lo que me puse, que mirá que por qué no traje el novio. Digo, estábamos expuestos a un grupo más reducido de personas. Hoy estamos expuestos al mundo. Sí. Pues de acá te fuiste a España. Y tenés a toda España opinando. Sí, claro. Arturito de la Casa de Papel. Nuestro cerebro no está preparado para recibir tantos comentarios negativos en un mismo día. Ojo, o sea, uno dice, por ejemplo, uno trabajando en los medios que tiene que estar así como dicen, como Diego, curtido y demás. Hay gente que está muy posicionada en los medios, bien posicionada, tiene años de trayectoria y hasta el día de hoy le afecta eso. Porque va mucho con el tema de la personalidad, ¿me explico? Yo conozco gente con la que trabajo que es súper conocida, labura en los medios y pide eliminar comentarios en videos porque no le gusta. Está bien, es una forma de autocuidado y hay que validarlo. Hay que claro. validarlo. Y en el caso de que veamos que nos afecta excesivamente o de una angustia que no podemos manejar,
pedir acompañamiento terapéutico y abordarlo en algún espacio para que no nos perjudique en la vida diaria. A raíz de esto salió una actualización ahora en las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, que vos podés poner palabras claves en las redes sociales por si te aparece un comentario con esa palabra clave y que automáticamente se elimine el comentario. Vos podés tener un filtro dentro de tus redes sociales para que ciertos tipos de comentarios ni siquiera se lleguen a publicar y se restringen antes. Eso lo hacen muchas las personas que saben que realmente les va a afectar y hacen el filtro antes de que se publique. Porque qué bien compartir esa data. Desconocía que se podía hacer eso. Se puede hacer en TikTok y en Instagram. Se pone directamente palabras claves que no querés que te aparezcan directamente en los comentarios y ya directamente, automáticamente no se publica. ¿Tienen Instagram ustedes? Sí. ¿Recibieron hate? No, por suerte no. Qué bien. No, Nuestra comunidad es toda amena. No me imagino ahí a Carlos 123 con su foto de perfil de diciendo tu torta estaba horrible. No, la comunidad creo de la gastronomía generalmente es bien Igual positiva hay algunos siempre. que son malos con gastronomía. Hay ¿Sí? algunos, yo veo videos en TikTok que dice, ¿dónde pido más info? Para no mandar mensajes. Me encanta eso. Son malísimos. Hay unos que son muy malos. Y hay otros que ponen, no sé, comentarios como... no sé, tipo, son malos. La gente es mala. Pero yo creo que también no toda la gente es hay mala. una comunidad de gente que está dentro de las redes que tiene como un humor también de comentar videos, que tiene como un tinte de maldad, pero sigue siendo como dentro de una comunidad de gente que consume eso y también consume los comentarios negativos con humor. Hay como toda una movida en las redes de eso. Al que también. respeto mucho es al hater creativo, porque si hay algo Es que no te puedes enojar con el hater creativo. Algunos son tan creativos que decís, no me puedo enojar, no, la verdad te aplaudo. Ojalá se me hubiese ocurrido a mí en otro. A mí me pasó porque me comentaron tipo en la cuenta de marketing, me pusieron, ¿dónde das más tips? Así no los veo, pusieron. Y yo me quedé risa. ¿Y cómo te sentiste? Es que sí es original. Claro, porque vas empezando a leer y vas diciendo, claro, qué copado ver a esto. mí, por ejemplo, a mí me han tipo recontra bardeado en redes sociales y siempre se repite como los mismos comentarios o me ponen cosas que digo, pero depende de Pero cómo en te ese lo caso tomes. te reíste, te lo tomaste con humor. Sí. Es un buen recurso emocional también el humor para atravesar algunas situaciones Encima en todo te buscan cualquier pelo al Es que si huevo, no, no cualquier podés laburar. comparación estúpida. Por ejemplo, ayer yo subí algo de un enojo particular que tenía con algunas situaciones de River y lo subí en Instagram. Después me comenta uno diciendo que te querés hacer el Davo de River. Pero ¿qué tiene que ver cualquiera? Porque Davo es un hincha De Boca, sí. youtuber de Boca, ¿qué opina? No hay ¿Quién nada se que quiere ver con hacer? vos, Davo. Cualquiera, nada que ver. Pero bueno, eso cuando lo leo y me río. Vamos a hacer un paréntesis. Sí, pues lleno la productora, ¿sabes cómo está? ¿Querés instalaciones eléctricas? Todo para la seguridad de tu casa. Eléctrica San Diego, mirá. Bueno, noticias de último momento. La chica esta que estuvo internada en el Pirobano hasta hace un ratito, por el tema del episodio de Facundo Moyano, declaró que no la agredió. Estas declaraciones de último momento. Bueno, ya nos vamos. Yo estaba esperando para hacer el tema más a pleno con Diego, a ver si lo quería tocar. Pero bueno, lo estamos esperando a Dieguito ya que está llegando. Que tuvo un brote psicótico por consumo de drogas. Esto, bueno, información que ya se estuvo diciendo en estos últimos minutos desde el círculo de ella. También porque también en la relación de ellos hasta los últimos días, el domingo, por ejemplo, fueron a cancha juntos, estaban compartiendo tiempo juntos. Se verá y se seguirá esclareciendo cuál fue el colapso de por qué la vieron caminando semidesnuda y con estupefacientes en sangre, ¿no? En sangre sería, sí. Bueno, será un tema que seguiremos tocando en breve nomás cuando se siga esclareciendo, realmente, pues todo esto está ocurriendo en este momento. Ahora continuamos, ¿qué quiero ver, Belú? ¿Tenemos virales? Ok, ¿qué decir? Que la bajé, bueno, hay que decir, cuando ocurren cositas de último momento. Bueno, mientras vamos con unos mensajitos de la gente y se vienen los virales de Cami. ¿Por dónde nos quedamos? A ver, Claudia, ayer estaban diciendo que la chocotorta no es una torta. ¿Qué no?
Es la mejor Me torta peleo que hasta la existe, muerte. dice Claudia. Me falta respeto. ¿Qué opina Anita de la chocotorta? Es un clásico, pero un pastelero te va a decir que no es una torta porque son galletitas con Sí. una mezcla de queso crema y dulce de leche. Pero vamos a decir la verdad Y si que no es es una riquísima. torta, ¿qué es? Es una... Yo creo que Claro, un postre. la marca claro. Chocolina le merece toda su vida y su fortuna A la al chocotorta, que hizo tal. la primera chocotorta del mundo. Tal cual. La O bueno, chocotorta viene de ahora- acá, ¿no? Es acá. Sí, ahora hay moldes. Chocolina sacó moldes justamente para que la gente haga chocotorta y no se complique. Mirá. A ver, fan, son como las puteadas de cancha a los jugadores, tampoco es literal todo, refiriéndose a los haters en las redes. Demian, y ahora que se fue viral el video de un heladero y le dicen qué buen yeso viejo durlero, no lo vi. Y todos comentarios así. Están haciendo un programón, chicos, dice Claudita, que se quede descansando Diego si quiere. Bueno, no sé, vamos a ver, está llegando en teoría. Están haciendo... Ah, no, ya está, es lo mismo. Ya arregló con platito. ¿Qué dice ahí? No, bueno, todo no lo voy a leer. No, me parece que sobre lo de Moyano. Ah, ok. Que la chica salió a decir que no lo agredió. Bueno, pero los usuarios tienen teorías, obviamente. Cada uno tiene su punto de vista respecto al tema. Y bueno, Carlos dio su punto de vista. No, perfecto. Y me parece así, porque libre expresión para todos nuestros televidentes y oyentes y Según él, bajó la tarasca. Mercedes, la gente está mal sentimentalmente, por eso cuando ve a otro feliz se siente inferior. Sí, mucho debe pasar eso. Bueno, hablan... ¿Selva Negra o Matilda? La Selva torta. Negra ¿Hay o una torta Matilda? que se llama Matilda? Sí, la que ¿cuál es la de la película, la que es todo chocolate. La de Bruce. Sí, Bruce. Demasiado empalagosa, ¿o no? pero es espectacular. Mirá la cara, ya la vendiste. ¿La haces esa? Sí, ¿Qué sí. tiene? Esa es bizcochuelo, chocolate húmedo y tiene una ganache de chocolate de relleno. Hay gente que la hace con dulce de leche, pero eso no es Matilda. La Matilda es todo chocolate. Y afuera está cubierta con chocolate. Solo pensaba. Fan, terrible rubia, la chica, no está, pensaste que estábamos hablando de vos, la chica que estaba con Moyano, bueno, ya se había hecho conocida hace 2 años atrás como como pareja de Elegante en su momento, un par de meses, hasta que se separaron porque Elegante todavía estaba como enganchado con la Wanda. Candela alisada. Y después también se la había vinculado, que nunca fue esclarecido, con Enzo Fernández. Pero para mí es mentira, no ensucien a Enzo. Edgardo, estamos acá con los chicos festejando el Día del Panadero, nos mandan saludos. Yo lo voy a decir, saludos a Micho, Tito, Negro y Cabezón. Un saludo para todos ellos. Es rica pero tremenda patada al hígado, Max. Es bastante Es un empalagosa. Ahora sí, vamos a ir a los virales de Cami. Vamos con los virales, que hace un montón que no lo hacemos. Hace un montón que Hace no un venía. montón, sí, es verdad. ¿Ustedes vieron la película, quizás les suena, Harry Potter? Sí. Bueno, obviamente. Que va a venir la serie dentro de Claro, exactamente, dentro de poquito. Pero les quiero mostrar esto que es una experiencia única en Estados Unidos, en Inglewood. Es el barrio, sí, es uno de los lugares de entretenimiento de Los Ángeles más conocidos. Y para que tengan una idea, está ubicado en Hollywood Park. Ahí mismo lo que tienen es un domo LED gigante que tiene 87 pies, o sea, 26 metros de altura, donde ahora lo están usando para proyectar eventos, películas, y en este caso lo que utilizaron fue plasmar la película de Harry Potter, la original, la primera de todas, porque es una experiencia única. Quiero que vean lo que es esto. Para los fanáticos es una locura, chicos, esto. Se siente directamente que estás adentro. Es igual. Claro, mirá, te dan hasta las cervezas para que vos pruebes qué en buenísimo, tiempo real. no, Mirá, boludo. y la pantalla te cubre, entonces sentís que en el momento, en cada escena, vos estás metido adentro de la película. Para los fanáticos esto es una locura. Cada vez más hay usuarios en redes sociales que empiezan a subir contenido mostrando lo que es esto. Imagínense, el IMAX multiplicado por 5, porque te cubre toda la pantalla. O sea, tienen la pantalla y también todo lo que son 26 metros de proyección. Para los cuadros se movían ahí, ¿o? Sí, mirá lo que es. Vos estás ahí No, adentro mirá lo que es eso. y te das vuelta y sentís que estás adentro, sos parte de la película. Es espectacular. Yo Son no parte soy de la- fan lo que es la de tecnología. Harry, pero
No podés no ir si tenés Mirá, el acceso a ir. Vos estás ahí viendo la película y ves el techo, ves el cielo, ves el costado, ves las escaleras que se mueven. Es una locura. Es una locura, realmente. Esto ya Mirá lo que ni es. se llama realidad virtual, ya no sé, es literalmente ser parte del mundo Harry Sos Potter. parte del mundo Harry Potter, exactamente. Bueno, obviamente todos los fanáticos de todas partes del mundo están yendo para verlo. Es más, además de eso, te dan todo lo que son los snacks Mirá. que se encuentran en Universal, si alguna vez fueron, de las pastillitas con diferentes gustos. Ahí, por ejemplo, hay unos que tienen gusto a moco, gusto a vómito. O sea, digo, las pastillas esas que son las que venden en Universal. Y los traguitos. A también ver, te dan. esta misma ¿Ven? experiencia de Es Harry una Potter. locura, realmente. A ver, a vos, China, ¿de qué película te gustaría vivirla? Este tipo de experiencia. Más que de una película, de una serie. De Game of Thrones. De Game of Thrones. Lo tiraste afuera. Sí, estaría muy bueno. Yo haría una Con los experiencia. dragones. Sí, estaría muy bueno. A ver si sabes de cuál. ¿De cuál? Sí. ¿Vos? Sí. ¿De Peaky Blinders? No, de Volver al Futuro. Ay, Volver al Futuro. De Volver- ¿Seguro? Sí, a toda A la mí me vida de gustaría Volver de al Futuro. Piratas del Caribe. Estamos jugando. Jocherías. Bueno, Cabito, Diego, no estás ahora en vivo, no me apures con los chivos. Antes de continuar el otro viral, ¿a vos experiencia de quién te gustaría vivir esta experiencia? ¿De qué película, Anita? Podría ser El Señor de los Anillos. Ah, o Star Wars. Nunca la vi. Star Wars. Sí. Bueno, Nunca vi Señor Star de los Wars. Anillos, Game of Thrones, Harry Potter, como que hay como una temática que. Piratas así, del Caribe. bien de cuento. Ay, película. Sí, Johnny estaría Depp muy toda. Bueno, Todísima. vamos a ir con. Esta canción es buenísima. No, posta que les van a hacer bailar. Y la letra la van a aprender rápido. Cabildo 2114, ¿la conocen? temón. Si querés buscar joyería, andá a Cabildo 2114, mirá. Sí. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Y para cuidar tu salud y la de tus seres queridos, busca los productos de Kyojin. No es un medicamento, es un probiótico, el mejor. Probá Kyojin, el probiótico en gotas que se puede tomar en cualquier momento del día y se puede agregar a cualquier bebida fría o caliente sin perder sus propiedades. Kyojin contiene a la bacteria beneficiosa de origen japonés Bacillus subtilis natto DG101. Esto nunca lo dice Diego, no sé por qué no dice. Está buenísimo decirlo. Bacillus subtilis natto DG101, respaldado por decenas de trabajos científicos publicados. Busca probióticos Kyojin en las dietéticas y farmacias de todo el país. Se muestran productos y Moranzoni bebe un sorbo en las posibles. Me encanta leer el Muy paréntesis, bien. me encanta leer lo que está en paréntesis. Bueno, Kyojin, el probiótico, el mejor. Vamos con... ¿Sigo con...? Vamos con otro viral, y después seguimos con más consejitos. ¿Tenemos más virales? Sí, en este caso, bueno, ¿ustedes van al gimnasio, entrenan? Ni Yo loca. sé que Gonza sí. Ni loca. ¿Ustedes no? Bueno, Ni este loca, video mirá. Por el momento no. las va a motivar un poquito. Ella es Abril Alfaro. Es una creadora de contenido que les voy a mostrar para que vean. acompañar una nueva. Este es el momento en el cual voy a rezar porque no me caen agucinazos. La verdad es que viendo este video me parece un montón todo el esfuerzo que hago solo para ir a un gimnasio. O sea, por favor, si tenés la posibilidad de ir y nada, tenés tus dos piernas, aprovechalo. Porque te juro que hay personas como yo que harían todo por tener esa posibilidad. Continuando con... El mensaje que ella quiere dar es Excelente. que teniendo esta condición, ella sigue con su vida, es creador de contenido, muestra su día a día, muestra el esfuerzo que hace constantemente en cuestiones que nosotros podríamos hacer tranquilamente, naturalmente. Y nosotros vivimos constantemente en la queja, el pero, no lo hago porque. Y esta chica, miren el esfuerzo que está haciendo, está en este momento en Estados Unidos, porque también es estudiante, allá es argentina y es estudiante de Estados Unidos, y muestra cómo ella va probando gimnasios con su condición. Y la verdad que me parece que es una gran motivación para aquellas personas que todo el tiempo están justificándose por qué no hacen las cosas. Y ella muestra realmente un proceso con total naturalidad para que la gente vea que realmente no tienen de qué quejarse. Me gusta eso también, la vida posible más allá de la discapacidad. Exacto.
Exacto. Y eso lo muestra constantemente en las redes sociales. Bueno, y esto se hizo viral porque es muy común escuchar a la gente, no, me da paja, no tengo ganas, no, Sí, como yo, ya ni fue, loca. no. Y vos ves esto y decís, che, o sea, te mueve como una fibra, como diciendo de qué carajo me quejo, ¿no? Esa chica estuvo entrenando un día entero con Tommy Massa en los días del Mundial. No sé, no tengo Sí, ni ella idea. está ahora actualmente en Estados Unidos. Estudia finanzas en Southeastern University en Florida. Tiene 175.000 seguidores en redes sociales. Ella muestra que tiene su auto que está adaptado a la condición que ella tiene actualmente. Y bueno, está en Estados Unidos y muestra la diaria de cómo es manejarse llevando una vida dentro de todo normal, con su condición, pero ella no le importa y lo muestra y quiere demostrar que más allá de la condición que tiene, puede seguir haciendo sus cosas sin impedimentos. Claro, sí, es un ejemplo de, bueno, como decías, tiene un auto adaptado a ella y Exacto. también ella cómo se adapta a la vida. Y me parece un mensaje buenísimo el que da, porque uno no vive pensando en su vida rutinaria, que en esas que quizás la gente, determinadas personas tienen otras opciones de vida y no las más comunes, como es, no sé, caminar tranquilo hasta la esquina o no sé, o lavarte la cabeza con las dos manos. Cada cosa tiene una importancia y una no la nota. Por ejemplo, me imagino con Jorgito habrá pasado con tu novio, Sí. con la mano enyesada. Sí, una mano menos. Que quizás, no sé, puteando de cómo, no sé, quizás le costaba lavarse el pelo con una sola mano, ponerse el shampoo Terrible. y todo, haciendo malabares. No se da cuenta de la importancia de cada cosa hasta que no la tiene, ¿viste? Tal cual. Sí, yo creo que estas son las imágenes que a uno lo hace reflexionar y decir, che, ¿de qué carajo me quejo? Y empezar a ser como más agradecidos también de la posibilidad que tenemos de hacer las cosas que queremos. Hoy nos levantamos, salimos a correr si queremos, mañana tipo arrancamos, vamos al gimnasio y seguimos con nuestra vida normal y no tenemos un impedimento. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno el contenido que ella muestra. Tal cual, me encantó. Y bueno, algunos no van al gimnasio porque no quieren. Y otros no van al gimnasio quizás porque están resfriados. Así que tengo algunos compañeros resfriados con estos cambios de tiempo. Pero para eso descubrí paracetamol Vent 3. ¿Me los pasás, Cami? Sí. Vent 3 T, que te va a aliviar esos estados gripales, mira, como los que tenemos acá, o resfríos insoportables, y también para reducir la fiebre. Descubrí paracetamol Vent 3T, miel y limón, y a sentirse mejor, porque Vent 3T es laboratorio nacional que nos cuida de verdad, con más de 30 años de trayectoria, con los más altos estándares de calidad, y sus medicamentos llegan a todo el país. Un orgullo enorme que desde Vent 3 nos cuiden así. Ibuprofeno Vent 3, té antifebril y analgésico. ¡Ah! ¡Qué largo que era este consejito! El PNT. Y ahora, si querés, vamos a seguir haciéndolo. Vamos a recomendarte a nuestro amigo Facundo de Pablo, ¿te parece? Facundo. Si tenés un inmueble en Cava o provincia de Buenos Aires y tenés que resolver problemas de papeles, planos, toma nota. El ingeniero agrimensor Facundo de Pablo está matriculado en Capital Federal y provincia de Buenos Aires y realiza subdivisiones, amojonamientos, cédulas catastrales y todo tipo de mensuras. Lo podés contactar al WhatsApp al 11 6521 1193 o si no por Instagram @FDP Agrimensura. Y ahora sí vamos a continuar con los virales de Cami. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estaba feo el mate? No sabés hacer mate vos. Después te voy Yo a no lo enseñar. hice. Te voy a enseñar. Yo no lo hice, Después Lo te voy a hizo enseñar. Belu. Ah, Belu. Ah, está riquísimo. Mirá qué mentirosa que sos. La mandó al frente. Pará, porque No, parece, ella se cebó sola. Parece una sopa. Estaba la cosa así. Es una sopa. No sabés cebarlo. Yo no lo cebé, vos lo cebaste, mentirosa. Después te voy a enseñar en vivo. Tipo, ¿Hay una hacer forma vivo. de cebarlo? Sí, obvio. Hay una forma de armar el mate. Yo tardo 5 minutos en armar el mate. Es un montón. Pero no. No tengo tiempo Yo lo para hago 5 minutos armando el mate. Son 5 minutos, pero te dura el mate y lo tomás bien como de ser. Ahora tenemos... ¿Vamos a virales? ¿Sí? Vamos. Buenísimo. Vamos. Bueno, volvemos. ¿Cómo? Te está esperando a vos, Stephen. Bueno, ¡ay, Dios A ver, mío! ¿qué tenemos? A ver. Yo he escuchado excusas de gente para no realizar pagos.
Pero esta señora trascendió todo el mundo de las redes sociales. Esto fue en un local en Mendoza, donde para no pagar fingió un exorcismo. ¿Cómo? Sí, exactamente. ¿Qué? Miren esto. Chicos, es una locura. La señora fingió un exorcismo. Ella decía que estaba poseída Dios. en ese momento y no quiso pagar. ¡Abre la puerta! Chicos, es una locura. Espérame. He escuchado otras excusas igual. Es una locura, chicos. A ver. ¿Pero la vendedora qué hace? ¿Le agarra la mano y le hace una oración? Chicos, yo no sé cómo esa chica le agarra la mano. O sea, yo salgo corriendo, yo lo he hecho en mi local. Y después llamamos a una brujita, a Lourdes la llamo. Pero esto en teoría se estaba haciendo pasar por exorcizada. Ella, en ese momento, lo que comunicaba era que estaba siendo poseída, estaba totalmente exorcizada, la consumió la poseyó, ¿se dice? Poseída, sí, porque... La poseyó, sí, ¿poseída? Está poseída Sí, por está un poseída, demonio. sí. Es una locura. Y en las redes sociales lo peor es que hay mucha gente diciendo, che, yo le creo. Ay, qué miedo. Che, yo en algún momento yo vi que la cara le cambió, dice la gente. ¿Viste que la gente empieza con las teorías conspirativas y arrancan y la miran y dicen, no, pero yo en un momento vi que le cambió la cara? Mirá. Anita, ¿qué otras excusas te pusieron para no pagarte? Y la clásica es que te dicen, yo soy de confianza, te dicen. Y yo también soy de tenés confianza, fiado. pagame la seña. Bueno, la Yo gente soy de tiene confianza, muchas mirá. excusas. La de fía, ¿cómo es? Hoy no fío, mañana sí, el cartel. Claro. Sí. No, pero eso es fiar, chicos, tipo, dale. Nah, ya está. Hoy no te puedes... Hoy no te puedes fiar de nada. Hay unos lugares que deben fiar. Igual cuando empezás a veces, cuando no te... O sea, la profesión te va forjando carácter. Y al principio a veces te da vergüenza pedir seña o decir... O entregás el producto y decís, che, no me pagó. Y esperás, ¿viste? Decís, bueno, espero a ver si la otra persona dice, che, no te pagué, ¿viste? Y por ahí pasaron 2 días y decís, che, loco, ya lo comiste, ya está digerido todo, Claro, no me sí. pagaste todavía. La de la Ya está seña, digerido, la de la seña que vos pidas señas, ¿te ha pasado de que lo tomaron como que, pará, ¿qué? ¿No confías en mí que te tengo que señar? No, no por una pasta frola, pero más que nada con las tortas de cumpleaños. Claro, Por ejemplo, tortas, hace sí. poquito me pasó una clienta hace muchos años, ya igual mucha confianza. Puede pasar, si yo estaba a punto de empezar la torta y me dice, che, mi nene se enfermó, vamos a pasar el cumpleaños para el mes que viene. Y si yo hacía la torta y como no había seña en el medio, digo, bueno, canceló y ¿qué hago con la torta? La tengo que sortear. Claro. Por ahí, ¿viste? Pero bueno, la seña es justamente para que uno tenga la posibilidad de decir, bueno, por lo menos tengo la base, la recuperé, digamos. Claro, lo que pasa es Forma que parte del trabajo también. A ver, la hay una señal. cuestión, hay unas personas que cuando arrancan un emprendimiento, están armando un negocio y demás, les da como un poco de pudor el tema de poner límites. Pero para ser un profesional tenés que poner las limitaciones porque vos tenés que cuidar tu trabajo, si no vas a pérdida. Que sí. O sea, un negocio que no es rentable es un hobby. O sea, es la verdad. Si vos estás años con un negocio que no te es rentable, no es un negocio, tenés un hobby, es algo que te apasiona. Entonces, tenés que cuidar tu trabajo. Y más sabiendo que vos estás comprando, tenés el costo, tenés la materia prima que tenés que consumir y después vas a pérdida si no entregás. Sí, Entonces, ahí en esa cuestión es directamente la seña para valorar tu trabajo. Y sí, el son que las se reglas. enoja, listo, ya Que está. no es solo la Perdés materia un- prima, es también el tiempo. Sí, obviamente, también Eso es el tiempo, muy porque val- ella es más- la lo persona más encargada de valioso es el hacerlo. tiempo. Bueno, pero a veces pasa que cuando empezás, no valorás y decís, bueno, voy a vender barato y quizás vendés hasta inclusive al costo, porque te da vergüenza también cobrar al principio. Después Claro. le decís, no, ya está, o sea, ya me conocen y si les gusta y hago cosas ricas. Claro, listo, quizás lo cuando cobro, sos pero- nueva, como para que conozcan tu producto y que empiece Claro. a estar en el boca en boca, Bueno, literalmente. Tengo un amigo que empezó a vender alfajores y yo le dije, no dejes en concesión, porque justamente quizás como está empezando le da vergüenza y yo le dije, no, porque vos quizás le dejás a un negocio
en concesión y te paga a los 15, 20 días, Claro. ya cuando volviste a comprar la materia prima no vale lo mismo. Claro. O lo mismo, pasa un mes, que es el vencimiento que le pone, y si le dejé 15 alfajores, vendió 5, me los devuelve al mes, se pusieron feos, los tengo que tirar. Tal cual. A mí me Claro. pasaba algo parecido en mis épocas de zapatero. Quizás, no sé, con una bota me la querían, así en pleno invierno, me la querían cambiar ya en, no sé, empezando la primavera. No, pero ya nadie quiere botas a esta Claro. altura. Ya están pensando en la sandalia. Igual Sí. se usan botas en verano. Ah, bueno, pero Ahora. lo más normal, por lo menos vos vas a lo que Por es se la usa. oferta del Por momento, temporada, la venta claro, del está. momento. Sí, tratás de evitar ese tipo de cosas. Claro. Pero bueno, el que no tiene problema de señas porque cuando ves su producto lo querés comprar así al toque, ya total, es Cueros González. Cuero González, volvió el gallego, nuestro amigo Gallego González, allá en Avellaneda, ¿no? Sí, en Avellaneda, en Hipólito Yrigoyen 830. Ahí tenés calzado, ropa de cuero, marroquinería, tenés todo, con Cueros González, te vestís al tope de gama, como diría Cami, porque tenés todo, mirá, de cuero tenés ¡Tope! todo. Zapatos, botas, sandalia, campera de cuero, tapados también, que hay un tapado que Cami viene, no sé, amenazando hace cuánto que lo querés. ¿Lo fuiste a buscar o todavía no? Sí, ¿sabés qué? Mirá, vení, Que te ya dice el quiero gallego, ir. mirá, vení. Voy. Vení. En Avellaneda, Cuero González, Hipólito Yrigoyen 830. Seguilos en su Instagram como Cueros-González. Ahí está. Y te va a atender el galleguito. El galle. Volviendo a los temas anteriores, léame, Chaini. Hay que cobrar, si no, no tenés dignidad, pero hay gente que se aprovecha. Siempre le digo eso a Daniel. Él dice que le da vergüenza, al otro le tiene que dar vergüenza. Soy Claro. Claudia. Claudia está de otro usuario comentando. Mirá, Claudita. Vergüenza es robar. Uno tiene que cuidar su trabajo, porque si uno no valora su trabajo, los demás no lo van a hacer tampoco. Uno tiene que defender el tiempo que pone en las cosas para que duren también, para que, como te digo, tiene que ser rentable. Sí, sí. Si no, no te sirve. ¿Para Bueno, qué haces? todo esto respecto al debate que se armó, pero este debate tuvo un origen que era el video, ahí están los comentarios de Mac que dice estaba poseída por el espíritu del Fondo Monetario. Después Demian, me voy a la mierda de ahí, dice, obviamente, si yo creo que te aparece una clienta así, te vas. A ver, ¿qué más? No se mueve la... no, esto con respecto a tu crítica del mate hace un rato. Buenísimo, Ahí ¿no? Mac dice, no se mueve la bombilla cuando se toma mate, porque si no se lava rápido. Sí. Igual la bombilla estaba así. Como ya el era mate cualquier, lavado ya que era te acabo cualquier de dar cosa yo. esa bombilla. Yo Ay, no, te no tengo tomé que todavía. te tengo que enseñar a cómo se hace un buen mate. Tipo... Pero sí. ¿por qué a mí si no lo hice porque yo? ya era malísimo. Si no lo hice yo. Sí, lo cebaste mal. Cuando vos ya ves que la persona al mate Yo la cebé. lo ceba como es una sopa, ya decís que ya la acabo. Tipo, esto ya no es un No me di mate. cuenta que lo Ya es cebé. una sopa de yerba. Lo hice en piloto automático, perdón. ¿No les pasa de hacer cosas en piloto automático y no la registran No, yo después? vivo la vida. Oh, bueno. Yo hago todo con propósito. Me conmueve. Yo hago todo con propósito. ¿Hay otro? Vamos al último Hay viral otro. del día. Hay una trend ahora circulando que es con mucha maldad que se le hacen a los padres. ¿Vieron esas trends con tipo estilo cámara oculta? La trend es así. Vos le decís, puede ser a tu pareja o un amigo o a un padre, le decís, quiero que me muestres una reacción. ¿Cómo harías si te ataca un oso? ¿Qué? Entonces vos le decís, ¿qué harías si te ataca un oso? Si te quiere atacar un oso. Yo la vi, pero Y con los zombies. Sí, y la Ah. persona tipo, le grabás la reacción. Y después, cuando vos lo mostrás a redes, se sube esto. A ver. A ver. Pregunté a mi papá cómo actuaría si voy a ir a un huérfano a pedirle plata en la calle. Un pelotudo. Le pregunté ¿No a mi la papá cómo vieron? actuaría si voy No, a ver. ¿No la vieron la trend? No creo que no, pero Yo te lo quería hacer a vos. No me jode, Lu. ¿No la dejaste? Amor, no te lo quería hacer. A ver, pero, con diferentes propuestas, quizás. Sí. Esto es, ¿qué harías si te... ¿Qué harías si viene va- alguien, no sé, tipo, bueno, pues cancelado directamente, ya está? No lo inventé yo la trend, boludo, de TikTok. A ver, ¿Qué ¿cuál? harías si vuelve tu ex? Claro, exactamente. Y vos ahí, tipo... No, está bueno. A ver, juguemos. Cancelada. Mm. Yo no inventé la trend. Pero ¿cuál era? Este es uno, el que dijimos. Este es el que uno. dimos Y después recién. ¿Vos podés cuál hacer tenés? tipo varias trends. La idea es mostrarle una reacción tipo extrema
y después subir a redes sociales mostrando otro contexto. Ah, ok. ¿Me explico? Bueno, igual. Claro, vos haces los gestos como si entrara el oso, pero Claro, después preguntás, tipo, y ¿qué después, haces tipo, si haces- entra tu clienta poseída? Exacto, algo así. Y apareces haciendo eso. A ver, juguemos a eso. A ver, ¿qué harías si vuelve tu ex? La que tiraste recién. Ya que lo propusiste. Pero tengo que hacer como haría si aparece un oso. No, responde. Ahora, es otro juego, es un mix. ¿Es un mix? Para que sea también radial. Sí, ¿qué harías Me parece si mi ex bloquear de una. bloquear de una? Terminó muy No, mal. nada. Significa. Terminamos muy mal. Claro. Sí. Nos viene Face face to to face. face y diciendo, China, perdón, hace. ¿Viste el video hace de la tiempo nena que se hace así con el tipo rediosa? Ah, con el pará, delineador? ahora que me Por acuerdo, eso. la Chinese era que cada tanto se pone a llorar, ¿no? Es muy Sí, sensible. yo lloro un montón y por eso no voy a hablar de cómo terminé Ok, con mi ex. ok, está bien. Y si se puso a Porque llorar acá en él los entra, programas. cuando yo termino de South Cross, él está entrando y yo siempre estoy llorando. Tampoco siempre. Te vi llorar 2 veces, creo. Bueno, entonces, ¿qué harías? Si viene tu ex. Si viene mi ex, haría como. Pero el pará, video ¿puedo de- tener un poquito de contexto de qué pasó? ¿De qué? ¿Por qué estaba llorando recién, no? No, recién no. Dije que no quiero hacerla llorar de nuevo. Como varias veces. Ella llora a veces en su programa. ¿Lloraste En en tu todos programa? lados lloro, chicos, subo videos. ¿Lloraste en el redes programa? ¿En llorando. serio? Sí, porque me emociono. Porque es sensible, soy se muy emociona. sensible. ¿En serio? Sí. Yo a veces me pongo del orto en el programa. Me enojo, No, me enojo, no puedo Estamos en disimular la vivo. cámara. En Es que- vivo. No, pará, posta, muchas veces cuando uno está acá, no puede disimular cuando se A mí enoja. me pasó una vez, sí. Yo me he enojado, Gonza se ha enojado algunas veces al aire. Y bueno, Sí. y a vos te agarra la de llorar. A mí me agarra la de llorar, sí, o sea, en un contexto. Pero pará, tenés que cortar y decir... No, tan así digo, no. levantá Pero y el te otro vas. día dijeron 2 palabras bonitas, yo me emocioné. Ah. Después me dijeron, che, boluda, no era para llorar el programa de hoy. Pero bueno, yo me emociono, soy así, soy sensible. Ah, ahí en South Cross. Sí. ¿Con Julio? ¿Cómo Julio, que no. En Julián. South Cross. South Cross. Julián. ¿Qué es South Cross? El programa. Ah, Julián. claro, sí. No, no es entonces, Julio, no es Julio. ¿qué le diría? Si viene, dice, perdoname, sé lo que... Perdoname, No, no borrón y puedo, cuenta no puedo nueva. decir micrófono lo que le diría. Porque Ah, realmente ok. terminamos Heavy, muy mal. heavy. Sí, muy heavy. Vos, Anita, ya sé, lo amamos a Walter todo, pero si aparece tu ex, un ex que... Tu ex más significativo que no es Walter, No. igual nadie es tan significativo como Walter. No. Que... No digo, pero ¿qué le diría? No sé, seguir tu vida, ¿qué? Lo dijo. Mira, primer programa al aire tenía que decir y y ya lo una dijo. puteada al aire. Claro. Bueno, vos tu ex que conocimos a principio Hay de, uno- a principio de la época de Más Moranza. El ex posta, el ex de años, lo abrazaría. Tipo, hola, ¿cómo estás? Es el ex posta, el ex que queremos. O sea, hay quería. una Todos especie, tenemos un ex que queremos. Hay una Yo especie a de los papás de vínculo. mis hijos los requiero. Bueno, yo tengo un ex que lo adoro y es más, hasta el día de hoy hablo con la mamá todavía. Y si lo veo, lo abrazo y lo quiero mucho. Poné el pianito. Al anterior, lo patearía en la cara. Lo odio. Me la hizo pasar las 1001 y vos sabés. Sí, lo merece. Vos sabés. Está tóxico. loco. ¿Gonza, No, tenés sí. una ex que quieras? Sí. ¿O cómo harías si viene tu ex? ¿Para cuál ex? No tengo idea, no tengo idea de tus ex. La que estuvo siempre- acá en Dos Reyes. No, con respeto, la quise mucho. ¿Y cuál sería tu reacción si aparece ahora en este momento acá? Acá en Mira, vivo, hacé no. cuenta que está ahí. ¡Dale, boludo! Mirá, ahí entró. ¡Ay! No, ¿Cómo Está estás? llegando. No, pues, tranquila, Se acerca a podría. vos. Dale, está ahí. Dale. No, ¿qué le diría? No, que... Entró. ¿Qué que lo hace? que vivimos ¡Ay, fue, todo bien! no sé, pero que... A ver, llega y ¿qué? ¿Qué dice ella? Que yo tengo que reaccionar. ¿Qué? Hola. Entra. Te dice, entra. No dice Ahí, nada, te dice, mira. hola. Hola. Dale. Hola, ¿cómo andás? No, pero bueno, hablaría amenamente, como tranquilo. Sí. La última vez que hablamos estaba todo bien, digamos. Vidas separadas, pero todo bien. Nada, yo charlaría. Yo soy una persona de charla con... ¿No te confundirías? No me confundiría. No, porque después yo como que reseteo y también repaso Vuelve lo el malo. por qué somos ex hoy en día y Volvés a las bases. me volvería a acordar de todas las cosas de por qué no fueron, ¿no? Y listo. Cualquiera, guiño tira. Ah, qué boludo. De última me voy a tomar un café. Me tomo un café y ¿Por qué? nos actualizamos de la vida del otro.
y listo. ¿Pero a dónde? ¿A dónde me voy a tomar un café? A Mr. Secret, con las máquinas de Mr. Secret. Sí, atención, empresas, oficinas, clínicas, sanatorios y comerciantes. ¿Querés renovar u ofrecer el mejor servicio a tus clientes con la última tecnología de expendedoras de máquinas de café? Tu mejor opción son las máquinas Mr. Secret Cafetera, que permiten consumir bebidas calientes y con hielo. Hacemos tu consulta por WhatsApp o llamanos al 11 3946 7177. Mr. Secret. Acá me voy a tomar sacando, después del espectacular café y riquísimo café de Mr. Secret, yo vuelvo a la realidad con este mate que es agua verde que me acaba de cebar acá la Chinese. Necesito los tips de Cami para cebar el mate. Estoy 5 minutos para hacer un mate. ¿Hacen también cafecito en la panadería? Café de especialidad tenemos. ¿Qué sería café de especialidad? Yo desconocía el tema y pensaba que era tener los sabores, ¿viste? Tipo pistacho. No, el café de especialidad se basa en que el grano es seleccionado. Primero, obviamente, es un grano que no es torrado. Eso es lo peor que hay en el café, es el café torrado, que es lo que uno compra en el supermercado. El café torrado no es recomendable. No, te da acidez, te da malísimo el café torrado. Porque el café torrado ya te contradice, porque el café es para que te despierte y el café torrado te duerme. ¿Te duerme? No, porque te torra. Te relaja. Lo que Dale, ¿cómo? Está buenísimo. Bum, bum. Dale. ¿En serio? No me censure. Chau, chau. No me cancele, dale. Chau, Gonza. El café, bueno, te despierta. El café torrado te torra. Chamullo, dicen. El café especialidad es un grano seleccionado. Obviamente tiene notas de sabores que elegís en base a lo que vos quieras. Tenés tonos de naranja, tonos de cereza, tonos de avellana, de cacao. Y lo que tienes que también... Ay, de avellana, qué rico. Sí, lo que tienes que se muele en el momento. Entonces vos tenés una extracción limpia y un café mucho más fresco. No te cae pesado, no te tiene que dar acidez y es ameno al gusto, ¿no? La mayoría de la gente que viene dice que nuestro café es muy rico. Así que si quieren venir a probar el café nuestro... O sea, tenés también mesita como para hacer la merienda ahí y todo. Sí, es una cafetería. Sí. Me encanta. Yo estoy para tomar un cafecito. Que yo ya, mientras voy... ¿Tienen alguna preguntita para Anita? Yo voy a buscar su Instagram. ¿Puedo pasar la dirección? Sí, por supuesto, porque están preguntando Decime dónde el queda Instagram. la panadería de Anita. Y decime el Instagram. El Instagram es Cocina Simplirigirilla. Cocina Simplirigirilla. Encima tenemos, ahora por ejemplo agregué un tostado que se llama tostadrijillo. Me encanta el tostado. ¿De qué es? Ese nuevo es pancito de queso, lomito y queso. Tortas re altas hacen. Ah, sí. Terribles. Sí, obviamente esto queda en Ezeiza, en Cenavilla 174. Cenavilla 174. Si vienen de Ezeiza parte... Cere. Sí, si vienen de parte de ustedes les podemos ofrecer un descuento. Perfecto. Si vienen de parte del stream, podemos de Más Moranza. ¿Escucharon eso? ¿De Más Moranza o de... ¿Cómo se llama tu programa? Soulcross. Ah, Soulcross. ¿Quién se le ocurrió el nombre? No te sabría decir. No, ni idea. Pintó. Supongo. No. Después de que vos hayas es un programa, es un programa de comercio exterior. Soulcross es una empresa de logística exterior. Ahí está, que es el que la banca, ¿no? Decía, ahí está. Perfecto. No, porque vos después del nombre zarpado que tiraste ayer para una opción de nuestra sección, Match Moranza, que me encantó, hay que hacerlo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Yo huelo que algo pasó. Mira, esto es así. Vamos a volver al jueves. ¿Algo pasó con algún shipeo? ¿Alguien shipeó a alguien? ¿Lo explicás vos, China? No. ¿Lo explico? ¿Quién shipeó a quién? A ver. Algo pasó. Mira, estoy para ir a sentarme ahí, a tomar algo. Estamos viendo el Instagram de acá de la cocina Simplirigirilla. Ay, qué lindo para el cumpleaños. Están muy buenas las tortas, se ve. Son cuando la foto traspasa la imagen. La imagen traspasa la foto, me han dicho. Ahí, torta de la escaloneta habrá salido a full, ¿no? Sí. Ah, qué bueno eso.
Bueno, te voy a contar un poquito lo de jueves. ¿Qué pasó? ¿Quién shipió a quién? No te ¿Quién enojes. se levantó a quién? Lo voy a contar ¿Quién porque le hizo ojitos a quién? nuestra compañera no estuvo, entonces vamos ¿Qué a... pasó? A mí me huele a que acá hubo café de intermedio. Bueno, era el jueves 30 de julio del 2026. Ok. 12 del mediodía. Más Moranza, el programa comenzaba por Dos Reyes. En ese día Camila no había venido, pero sí había venido la Chinese, nuestra invitada de hoy. También había venido por primera vez el abogado Matías Martínez. Ahí va. Laboralista, el abogado de los trabajadores y de trabajadoras. ¿Qué pasó? El abogado se sentó a la izquierda, en donde estás vos en este momento, Camila. La Chinese se Con sentó razón. donde estoy yo sentado en este Hay momento, olor a, ¿no? hay olor a hot. ¿Y qué pasó? El señor Diego Moranzoni, nuestro piloto, comandante del programa. Es muy cupido, Diego. Es Cupido. Es sí, Cupido. sí. Y también te escupe a veces cuando Sí, habla también. mucho. Cuando Sí. come pochoclos también. Claro, también, sí. Se le ocurrió la idea de que había una química, había una conexión por aquí, o había un aura, algo había Aura entre a Helios. hot, a hot. Exactamente. Entre la Chinese y Matías Martínez, nuestro abogado. Sí, pero bueno, uno puede tener buena onda y puede haber buena energía y no... Pero viste que cuando hay tensión... Pará, pero ¿qué pasó? También estaba Caro del Corralón, que ya sabemos cómo es Caro del Corralón. Caro percibe todo. Bien, percibe. Caro percibe todo. ¿Qué? Pará, pero es un streaming, no es televisión esto, me puedo mover un poquito de cuadro, che. Y pará, Caro seguramente metió ficha. Porque algo vio. Caro metió ficha, Caro propuso que Algo sea vio, una sí, cita en el Caro lo Corralón. vio. Cita en el Corralón que iba a hacerse en estos días. Más precisamente. El jueves tiene que ser. Hoy. No, iba a ser. pero no sucedió. No va a suceder. ¿Cómo no? ¿Por qué no? También habían puesto una canción de bachata de fondo, Oh. a las cuales la Ah, Chinese eso sí. empezaba a mover los sombritos Poneme la así. bachata, poneme la ¿Eh? bachata. Y después nuestro abogado dijo, yo también sé bailar bachata. ¡Oh! Y bueno, Sí, bueno, eso pero fue uno lo que- puede machear. Armemos el match Moranza, Puede machear para... Hay muchas formas de vincularse, no todo es... Dice Consentido Demian, el viernes Diego quiso romántico. shipearme a mí. Dice Demian. Demian, a vos te quiere ¿Con shipear. quién le quiso shipear a con- Demian? Ay, no sé, yo justo el viernes no vine. Ah. ¿Con quién te quiso shipear? ¿Con quién? A ver, ¿Qué contanos. pasó? Caro se ponía nerviosa, dice fan. El Boga arrasó con todas. Epa, ¿cómo con todas? No, con la Chiny. Después con las que haya. ¿Hay foto del sido abogado para lado. aquellos que no estuvieron en el programa para que vean foto del abogado? Muy serio, muy profesional, La sí, tiene sí. muy clara en lo que hace. Muchos. Acá está. ¿Al abogado que baila bachata? El abogado que baila bachata. Sí. Hacían linda pareja, pone Clau. Le rompimos el corazón a Clau que ella quería. La bajamos de un ondazo, pero bueno. La China relativiza todo y se llevó al Boga. Buenas tardes, nos dice Lisandro. En breve también quédense que va a empezar en otro link el programa AME, a modo Ya escudero. Pero ya vamos llegando a nuestro final de a poquito y vamos a despedirla a Anita, que en el día del panadero y de la panadera nos ha venido a visitar. Ay, chicos, Y a qué dejar- rico, a dejar todo. todo esto, Gracias. ¿eh? ¿Cuándo podemos tenerme ir? acá. ¿Podemos No. ir de Seiza? Obvio, si tienen que tomar algún vuelo, vienen de pasar y se toman un cafecito. Oh. Me gustó esa, ¿Está cerca? ¿Cerca del aeropuerto? Lorenzo Senavilla, 174. Estamos cerca de la estación de Seiza. El aeropuerto son 10 minutos. Festejamos mi cumple el fin de yendo a comer tortitas y a tomar café ahí. Esa, Vamos. Son bienvenidos, obvio. Bueno, entonces no voy a manejar, no voy a tomar, pues de Seiza tengo un viajecito. Muchísimas gracias, Anita, por venir. Gracias Una a ustedes genia. por tenerme acá. No, Les por dejo favor. todo esto para que se repartan buenísimo, entre ustedes. buenísimo. Ay, me encanta. Es como la abuela que te dice, te dejo todo, llévate en el tupper, dejo, ponete para si te nena. llevas después del evento. Ah, bueno, pero pará, quédate que vamos a Quédate, feliz cumple Anita. a la Chinese. Ay, Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. ¡Viene arriba, viene arriba! Que los cumplas. Chinese. Que los cumplas. Feliz. Muchas gracias. Muchas gracias.
Feliz cumple, Chinita. ¿Dijiste cuánto el otro día? No. Cumplí 32. 32. Cumplí 32. No, está bien, no, yo no tengo mambo con la edad. Ay, la verdad que con la atrasás, sos juventud. un machirulo, la verdad que... Con la... No, cero, me encanta, no. ¿Por qué no se puede preguntar la edad a una mujer? Nunca lo voy a entender. La mirada de las 1000 cancelaciones. 32. Che, ¿esta también de Anita o qué? No, esta yo la trajiste traje yo vos? sin saber que bueno. íbamos a tener tanta... No, seguro es una mierda esta bolsa. No, perdón. No, aguante las tortas de Anita, no, esta también tiene pinta. Pero bueno, nosotros estamos llegando al final. ¿Qué vas a hacer, joda? ¿Vas a hacer joda al Y final? organicemos algo, todavía no organicé nada. Ayer estuve muy tranqui en mi casa con mis hijos, con mi hermana, mi mamá. Pero estoy, para hacer alguna. Para esa, mirá. Para mí es... Estoy para salir. El polaco pone mesa Inc. y se pone joda acá. Bueno, pero antes una previa, algo hay que hacer. Y acá tenemos el viernes a la noche. Está acá hay de Cecilia todo. Oviedo a la noche, el sábado. Y tenemos el Salón de los Reyes. También, creo. No sé, pero si hay la como... hacelo sábado, no viernes. El sábado El me sábado madrugo también. a las 6 de la mañana. No, el sábado. Sí. ¿Qué? ¿Nos estás Están apurando? cachondos, dicen. ¿Quién está cachondos? Sí. Hay que limpiar esto, es verdad, sí. Bueno, nosotros nos tenemos que retirar porque ahora se viene Silvina Escudero con Amé, al modo escudero, que siempre tiene una temática del día de hoy. ¿Cuál será? Eso lo sabremos en segundos nada más. Gracias, Anita. Gracias, Chinita. Gracias a Gracias, ustedes. Cami, como siempre. Gracias a la ayudanta de Anita que está del otro lado. Gracias, Belu. Gracias, Stephen. Gracias, Rulo. Toda la Gracias producción. a todos ustedes que están del otro lado y siempre nos escriben. Saludos Gracias. a Diego. Mañana vuelve Diego. Esto fue Más Moranza, Menos Moranza. Chau. A los mediodía le ponemos pila, más moranza. Y ya sabes, más moranza. Más moranza.